¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a la información de lo que está pasando en el mundo. Estamos en vivo y tenemos que irnos primero con la información de estos dos buques de guerra, el USS Iwo Jima, que están allá enfrente de la costa de Venezuela, y el USS Go Vessel 17 San Antonio, en el que desde las 3 de la madrugada, de las 2:55 de la madrugada, no se sabe en dónde están. Apagaron sus emisores y se pusieron en modo furtivo. ¿Esto qué significa? Pues que está a punto de darse una operación. Esa es una probabilidad, ¿verdad? O que ya estén en una operación y que no lo sepamos, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede, pero ojo con estos buques que han apagado sus emisores. Se desconoce en dónde se encuentran en este momento y ya iremos detallando lo que pasa. Fíjense que el ministro Diosdado Cabello, ¿no? Que es parte del círculo más cercano de Maduro, anunció el despliegue de 15,000 efectivos militares hacia la frontera en Colombia. Según esto, para reforzar las operaciones antinarcóticos y responder a la creciente presencia de bandas criminales. Pero pues dice que ahí no hay problema, drogas, dice que no hay bronca. Y ahora dice que manda 15,000 efectivos. Bueno, ¿no? Como también echando la piedra a Colombia, ¿no? Como que allá es donde está el problema, no de este lado también, ¿verdad? Pero miren, hay varios asuntos interesantes de lo que está pasando en este tema. Pero antes que todo, mostrarles algunas de las imágenes que ha publicado, pues precisamente el mismo ejército de los Estados Unidos ya llegando allá a Venezuela, ¿no? Bueno, frente a las costas de Venezuela, ¿no? Ya en el Caribe, ¿no? Se muestran, pues, estos buques, movimientos con helicópteros ahí, bueno, claramente, pues ahí mostrando presencia en diferentes redes sociales. Otro asunto y otro tema también que llama la atención de esta medida complementaria, dicen ellos, es que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, afirmó que las fuerzas militares mantienen un muro de contención para evitar que grupos armados colombianos ingresen a territorio colombiano. El despliegue se enmarca en un memorando de entendimiento firmado supuestamente en julio entre Colombia y Venezuela para establecer la zona de paz, unión y desarrollo binacional con objetivos para mejorar la seguridad, según dicen ellos. En resumen, hay una cantidad récord de militares entre Colombia y Venezuela, que es un tema que llama la atención. Se pone como que es algo binacional, ¿no? Una lucha contra el crimen organizado, según esto, y ese es, digamos, la forma también de tratar de lavar un poco la imagen de lo que ha estado pasando recientemente allá en Venezuela. Otra de las controversias de Diosdado Cabello son las siguientes palabras. Miren, escuchen esto. Ahora, ustedes ese informe producen, lo llevan a foros, está reproduciendo esa la DEA que esto salga. Yo control. Imagínense ustedes, ¿no? Ahora dicen que ellos sí combaten las drogas y Diosdado Cabello lanza este mensaje controvertido, que no es la primera vez que lo hace, señalando a la DEA como la que mueve estas sustancias. Cabello insiste en culpar a Estados Unidos, mientras la comunidad internacional, los países vecinos, han acusado una y otra vez a Venezuela diciéndole, pues de ahí viene el problema. De ahí es donde viene la distribución en su mayoría. Pero bueno, Diosdado tiene otros datos, tiene otra narrativa, evidentemente, y es, pues bueno, es parte de lo que está pasando en estos momentos. Hay varios asuntos que quiero que vayamos platicando, pero evidentemente se espera que algo suceda en estos próximos días, en estas próximas horas. De momento, pues, hay mucha expectativa de lo que pudiera venir. Igual no pasa nada, ¿eh? O sea, también hay que ser claros en ese tema, ¿no? Los planes de Trump, nomás Trump lo sabe, ¿no? Yo creo que ni Pete Hegseth, el secretario de Defensa, sabe exactamente hasta dónde se quiere llegar, ¿verdad? Pero de entrada, el presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, negó públicamente, fíjense lo que dice Petro, siguiendo la misma narrativa de Venezuela. Dice Petro que niega públicamente la existencia del Cártel de los Soles, grupo señalado por Estados Unidos como una organización terrorista vinculada al narcotráfico de Venezuela. En su cuenta de X publica lo siguiente, y vamos a leerlo porque es que no tiene desperdicio todo esto, ¿no? O sea, está de verdad alucinante. Aquí está la cuenta oficial de Petro. Esta que está aquí, hace 2 horas lo publica. Dice lo siguiente, ¿no? Ahí va. El Cartel de los Soles no existe, es una excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta de Narcotráfico y los capos que viven en Europa y en Oriente Medio. Le propuse a Estados Unidos y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel, es coordinar y no someter. El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito. La gran Colombia, potencia mundial de la vida y
pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz. Bueno, así son las palabras así muy rimbombantes que usa el mismo Petro. Es que estos gobiernos, ¿verdad? No importa si sean de izquierda o de derecha, pero específicamente Petro, algo que empieza a verse también en México, con tal de defender lo que hacen ciertos grupos de crimen organizado, empiezan a politizar las cosas y empiezan a politizar pues cualquier tema que tenga relación a la seguridad, porque saben pues que va a haber grupos, nichos, digamos, que a toda costa van a defender la parte política, que la parte política puede ser defendible o no, eso ya cada quien es lo suyo, pero la parte criminal no debería ser defendida por ningún grupo político, por ningún presidente, por ningún partido, ni nada de eso. Según Petro, el verdadero grupo que controla el crimen organizado en la región se llama Junta del Narcotráfico, con operaciones binacionales entre Colombia y Venezuela. Afirmó que los líderes de esta organización no están en Sudamérica, sino sus capos viven en Europa y Oriente Medio. No dio nombres, no dio países, pero digo, si tiene tan claro el tema, si realmente lo quiere combatir, era para que hubiera dado nombres, era para que hubiera dado países exactos, no ambigüedades, ¿verdad? El mandatario reveló que propuso una alianza entre Estados Unidos y Venezuela. Es decir, Estados Unidos va a decir, ¿cuál alianza, verdad? Imagínense ustedes, ¿no? La declaración contrasta con la postura oficial de Washington, que desde el 2020 considera el Cartel de los Soles como una red narcomilitar ligada al gobierno venezolano. Pedro también subraya que los conflictos políticos venezolanos tienen que resolverse internamente. Eso es parte también de lo que dice este personaje. Evidentemente, estas afirmaciones van a afectar lo que es la cooperación internacional antidrogas, donde el Cartel de los Soles ha sido foco de atención para las agencias como la DEA. Por otro lado, esta imagen es de la Guardia Costera de Estados Unidos, que ha hecho un movimiento, la mayor incautación en la historia de Estados Unidos en un megaoperativo de la Guardia Costera de ese país. El cargamento superó la marca registrada el 29 de julio cuando se descargaron casi 4.540 kilogramos en ese mismo puerto. En esta ocasión se anunció que se realizó la mayor descarga de cocaína en la historia, con más de 76,000 libras, o sea, serían 74.500 kilogramos, o sea, 34.500 kilogramos, o sea, 34 toneladas básicamente, ¿no? Imagínense. Esto fue decomisado no en un solo movimiento, sino fueron varias operaciones y patrullajes y operativos conjuntos en lo que es la Guardia Costera del Distrito del Sureste allá en Florida. Participaron representantes claves, entre ellos el contraalmirante Adam Chami, comandante del distrito, el capitán John B. McWhite del buque Hamilton, así como el contraalmirante Chase Sargent de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Sur y el fiscal Gregory Cahill y el del Distrito Medio de Florida. Los medios locales allá en Miami, como el 7 News Miami, asegura que el cargamento superó ampliamente la marca registrada en el 29 de julio en aquel momento. Esto representa la mayor incautación de la historia de esa organización, habría dicho el contraalmirante Adam Chami. El capitán, Bima White, comandante del Hamilton, explicó que estas labores conjuntas buscan cortar las rutas del crimen organizado hacia Estados Unidos. Dice, cada fardo retirado del mar significa una amenaza menos para nuestras comunidades, habría dicho el vocero de la Fuerza de Tarea Interinstitucional del Sur, el contraalmirante Chase Sargent, que también subraya la lucha contra el narcotráfico exige cooperación y tecnología avanzada. La organización alertó que este tipo de incautaciones masivas pueden tener implicaciones directas en la reducción de la disponibilidad de este tipo de sustancias. Es un movimiento importante, evidentemente, supera cifras anteriores. Este cargamento triplica el decomiso del 29 de julio y bueno, hay una alta presencia militar en este momento en todas esas zonas para tratar de detener a este tipo de movimientos. Se espera que esta incautación tenga un impacto directo en la reducción de drogas ilegales disponibles en territorio estadounidense. Hay que decirlo, ¿no? También Estados Unidos es el mayor consumidor de sustancias ilegales del planeta. O sea, es un consumo excesivo y también con ese nivel de consumo, pues si no viene de Venezuela, de México o de Canadá o de China, vendrá de alguna parte, pero ese mercado también tiene que buscar reducirse, ¿verdad? Con educación, con tratamientos, terapias, lo que sea, pero la única manera de reducir es que también reduzca el consumo. Si el consumo sigue, ¿no? Si la demanda sigue, pues alguien va a ofrecer, alguien va a hacer la oferta. Entonces, ese es un tema
que si no se trabaja, esto va a ser simplemente un cuento de nunca acabar. Ojo, porque cada vez hay más voces que piden no visitar, no viajar, incluso salirse de Venezuela en estos momentos por lo que se está viviendo. Paraguay se une a Estados Unidos y es que pide a los ciudadanos no viajar a Venezuela. Debido al alto riesgo e inseguridad que se están viviendo en Venezuela, el gobierno de Santiago Peña recordó que no cuentan con representación diplomática en Caracas, ¿sí? Dice, Paraguay lanza esta advertencia oficial a sus ciudadanos para que no viajen a Venezuela, citando un alto riesgo de inseguridad e inestabilidad institucional. El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que Paraguay no cuenta con embajada ni consulado en Venezuela, lo que impide cualquier asistencia consular en caso de emergencia. Esta decisión llega poco después de que el presidente Santiago Peña firmara el decreto 4465 que designa el Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional. Esta organización tiene nexos con el Cartel de Sinaloa y el Tren de Aragua, detalló según el reporte, y la designación paraguaya equipara al Cartel de los Soles con grupos como Hezbollah, Hamas o la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Con eso los compara a este cartel. La acción del gobierno paraguayo fue respaldada por el Senado, que solicitó medidas para frenar el avance, dice, de estructuras narcocriminales en América del Sur. La advertencia también se alinea con acciones similares en otros países como Ecuador, Estados Unidos y Francia. Estados Unidos, por cierto, ofreció ya una recompensa, como ustedes saben, tremenda de $50 millones por Maduro, ¿verdad? Y por ahí unos 15 o no sé cuánto por ahí para otros cercanos al círculo de Maduro. Documentos judiciales de Estados Unidos también revelaron conexiones entre el Cartel de los Soles y vuelos hacia o desde Maracaibo. Algunos mencionan, pues incluso ante el juicio de jefes de carteles mexicanos en Estados Unidos que han mencionado estos movimientos allá en Venezuela. O sea que sí hay referencias de estas ligas, de estos lazos que hay entre Venezuela o algunos grupos de Venezuela con grupos de México. En otros asuntos también, tremendo lo que pasó allá en Cuba. Según lo que informa el Ministerio de Interior de ese país, en la madrugada del día de hoy hubo un atropellamiento masivo. Lamentablemente en el incidente pues pierde la vida una persona y hay 8 heridos según lo que se reporta. Esto fue a las 2:30 de la mañana. Un vehículo arrolló a varias personas en el centro de La Habana, en La Habana Vieja. En el centro de La Habana y en La Habana Vieja, dice, ambos con alto tráfico peatonal. El conductor, identificado como un ciudadano extranjero residente en Cuba, fue detenido por las autoridades y se encuentra bajo proceso de investigación. El Ministerio de Interior de Cuba confirmó que el hecho está siendo investigado y que se divulgarán detalles adicionales conforme avance el caso. Se trata de información preliminar, según lo que reportan, pero se sabe que la persona que falleció es una mujer de 35 años y hay 8 heridos también trasladados a hospitales de la misma. Es un tema ahí raro, ¿verdad? Supuestamente habría sido por fallas mecánicas, pero esto todavía se está investigando para determinar verdaderamente pues qué sucedió, ¿verdad? Eso también pues ya veremos más adelante. Mientras tanto, pues está en Rusia moviendo sus fichas cerca de China. Llama la atención este movimiento. Rusia está desplegando aviones de combate furtivos, los Su-57, esto hacia lo que es la frontera entre Rusia y China. O sea, llama la atención este movimiento que está haciendo en Rusia hasta estas zonas de conexión, digamos, que tienen entre ambos países. Y esto, pues, llama la atención, y sobre todo porque estás hablando que es un despliegue que representa un movimiento estratégico en una zona que es clave para China, pero sobre todo para Japón, que son los que están viendo con nerviosismo, ya que hay que recordar que casi desapercibido para muchos medios, pero aquí han estado pasando movimientos interesantes últimamente, en el que Rusia ha estado navegando zonas de Japón muy cercanas a lo que es la zona, digamos, que pertenece al espacio aéreo japonés, y Japón pues ha estado desplegando militares y aviones, incluso jets, para interceptar esos aviones rusos, incluyendo bombarderos nucleares. Entonces, este movimiento que hace Rusia hacia las cercanías de Japón llama mucho la atención. Según Nguy Plopsky, un analista, asegura que los aviones estarían asignados al 23º Regimiento de la Aviación de Cazas de la Guardia, con base en Doyozmig, en el noreste de Komolosmolk Armur. Este movimiento, según el teniente general ruso Alexander Makvitsev,
confirmó que los Su-57 están siendo equipados con armas hipersónicas capaces de volar 5 veces la velocidad del sonido. Dice, el ritmo de entregas de aviones Su-57 de quinta generación están aumentando junto con modernos sistemas de ataque aéreo y armas hipersónicas. Estas, dice, son casi imposibles de interceptar debido a su velocidad y maniobrabilidad y representan un punto de tensión clave entre Japón, entre Corea, entre otras potencias que hay por ahí. China también cuenta con su propia tropa de cazas furtivos, por cierto, el J-20 y el J-35A. Básicamente se convierten en el único país, China y Estados Unidos, en desarrollar 2 modelos activos de este tipo de jets. Estados Unidos mantiene una presencia significativa, por cierto, de F-35 en la región, en Asia, desplegados en Japón y algunas veces en Corea del Sur. Estados Unidos tiene sus aviones de más alto nivel, digamos, en esa zona. China, Rusia, pues también se aceleran en esta parte. Y miren, pues es una zona que casi ni se comenta, pero las tensiones en Asia últimamente han sido muy fuertes. Hay que recordar que Corea del Norte lanzó esta advertencia de alerta máxima porque hubo un incidente que pareciera provocado, ¿verdad? O sea, unos soldados de Corea del Norte se cruzan a Corea del Sur, los soldados de Corea del Sur disparan al aire para que se regresen a su lado, y esto lo toma Corea del Norte pues como un insulto, y lo toma a tal nivel pues que ahora mismo lanzaron misiles como en un ejercicio, y si vamos, que han estado el jaloneo bastante intenso, junto con, recordar, pues los movimientos que les acabo de decir de Rusia sobre Japón, ¿verdad? Eso también pues tómenlo en cuenta. Hay tensiones pues que pues, no sabemos si llevar algo más, pero sí pues que han ido subiendo, ¿no? Han ido escalando esas tensiones. Por cierto, se está dando una tormenta solar, una llamarada de magnitud 4.5, según se sabe, podría afectar a radioaficionados, pero también al GPS, por ejemplo, podría afectar en Asia Pacífico, en India, en África, África Oriental sobre todo, Europa Oriental también podría ser afectada. Y es que la emisión de esta llamarada fue en la región 4168, una región que constantemente cuando se da las llamaradas ahí llegan a la Tierra. Todavía no está confirmado que vayan a llegar a la Tierra, pero sí es muy probable que vayan a llegar. En ese punto donde está esta luz brillando, en ese punto donde creen que va a afectar. Acá en el lado de América no llega, no tiene ningún problema, pero en los lugares mencionados hacia Asia, Europa Oriental, como les digo, África Oriental, pues sí va a tener probabilidades de que les llegue, que les afecte un poco ese tema, ¿no? Por cierto, este helicóptero francés en Bretaña francesa, sí, cae, no les pasa nada a los pilotos, a los que iban adentro. Lamentablemente el helicóptero se pierde, no pasa a mayores, digamos, a pesar de lo estrepitoso. Miren, esto sucedió en esta región de Francia, miren, en Bretaña. Lo que buscaba pues era llevar agua a un incendio, ¿verdad? En esta parte de Francia es donde sucedió el incidente, ¿no? El avión, de alguna manera, no sé si choca con un pedazo de árbol que estaba ahí a un lado, el hélice, pero empieza, pues ya saben, a quedar inestable, digamos, pierde el control, cae en el agua y, vamos, ilesos. Las personas sí estaban un poco, digamos, como raspones, así, pero digamos que no fue necesario ni una hospitalización ni nada, según lo que dicen, tanto el piloto como el copiloto, que nada más iban 2 personas, sobreviven perfectamente a esta caída. Bueno, pues ahí está un incidente. Oigan, recomendarles que se suscriban si no lo han hecho, ¿no? Suscríbanse, échenos la mano con eso. Agradezco muchísimo que sepan ustedes que pues mientras este canal va creciendo, pues y la comunidad va creciendo, también nos permiten a nosotros dedicarnos totalmente al proyecto y pues hacer que el proyecto sea más interesante, más grande. Muchas gracias por su confianza y por cierto, gracias a la comunidad que nos ve también en diferido, que mucha gente nos ve a otros horarios por sus trabajos, lo que sea. Entonces, pues agradezco también. Y a los que están en vivo, pues también muchas gracias por ese like, por compartir. Nos vemos en el siguiente en vivo que está a punto de iniciar, ¿no? De hecho, si estás aquí, estás viendo el en vivo, va a pasar directamente a la siguiente transmisión, así que pues nos vemos ya en este momento. Bueno, pues siguen saliendo imágenes de gente muy mayor, gente retirada, gente pues que no tienen entrenamientos, pero los visten como militares y pues los exponen, ¿verdad? Los exponen porque al final de cuentas pues la gente, la verdad es que pues se burla de todo esto, no se ve un tema serio y más allá de querer mostrar fuerza, pues muestran debilidad en ese sentido. Supuestos milicianos pues siguen saliendo, hay videos que son viejos de archivo, otros videos que son más nuevos, pero pues la idea es que se muestra esta idea de alistarse
para defender la soberanía, dice según la versión de Maduro. Lo que sí es que se ve nerviosismo, se ve que hay movimientos que se están dando en este preciso momento de movimientos navales, algunos que ya no son detectados porque apagaron sus transmisores. Entonces eso lo iremos viendo más adelante. Pero vámonos a lo que pasa en Medio Oriente, porque hay cosas importantes también en esa zona. Irán estaría preparando ya una reacción, aseguran que viene un movimiento militar por parte de Irán, según lo que dice un exoficial de inteligencia israelí llamado Jackson Neria. Él advierte que viene una segunda ronda de conflicto entre Israel e Irán y que esto ya es inminente, que esto está a punto de darse. Esto se declara en una emisora allá en Israel, en la 103.0 creo, o sea, vamos, radio FM, en la que el ex agente de inteligencia afirmó que los iraníes no soportan esta humillación por mucho tiempo y que va a haber una reacción. Él conoce, él sabe, él ha visto de cerca cómo son las reacciones de los iraníes y en este momento la humillación ha sido muy fuerte. El hecho que les hayan destruido buena parte de su programa nuclear, el hecho de que no hayan podido defenderse en el espacio aéreo iraní, no hubo prácticamente nada de movimientos, todo eso ha generado un shock interno muy fuerte dentro de Irán, a tal nivel que ya pues hay muchos grupos que se han avalentonado y que pues exigen un cambio de régimen, exigen reformas dentro de Irán. Entonces, pues esto se ve como una humillación hacia los ayatolás y por eso cree este exagente de inteligencia israelí que va a haber un movimiento, que va a haber una reacción. Operativos de Hezbollah habrían recibido órdenes de distanciarse de sus teléfonos móviles, lo que sugiere una posible acción encubierta en preparación. O sea, ¿qué significa esto? A ver, ¿por qué se les exige esto? ¿Por qué les dicen, a ver, si usted está cerca de su teléfono, déjelo allá lejos o no los usen? ¿Por qué? Porque se sabe que pueden estar infiltrados, que pueden estar escuchando cualquier acción que venga pronto. Entonces, últimamente se estaba mandando esta señal de que se alejen de los celulares, ¿verdad? Eso pudiera significar que viene un movimiento, ¿verdad? Según se revela, el Centro de Seguridad de Asuntos Exteriores de Jerusalén considera que Irán busca reconstruir su influencia en la región, o sea, que busca hacer que Hezbollah pueda operar otra vez, que los hutíes en Yemen puedan operar, que las milicias proiraníes en Irak, incluso en Siria, quieran operar otra vez. O sea, vamos, están buscando tener estas guerras proxy y estos conflictos proxy a través de los iraníes hacia Israel. La red incluye fuerzas subsidiarias como Hezbollah, milicias en Siria, milicias en Irak, en Yemen, todos estos alineados a las políticas de los ayatolás y a esa visión radical. Según el mismo exagente de inteligencia Neria, también señala que hay un quiebre en las relaciones entre Irán y el régimen sirio, mencionando que la República Islámica desea el derrocamiento del actual gobierno de Siria. Y eso es muy importante considerar por la siguiente noticia que les voy a platicar ahorita. Este agente de inteligencia ve que hay un choque. Y yo se los había dicho. No se lleva bien Siria, el actual gobierno, con Irán. Porque son enemigos. Porque han estado peleando por mucho tiempo, ¿verdad? Se llevan tremendamente mal. Los iraníes chiitas, los sirios sunitas son enemigos. Y no nada más son enemigos, sino que ahora se llevan tremendamente mal. Entonces, bajo el liderazgo de Al-Shara, se ha logrado romper el control que Irán intentaba tener en toda la región. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha logrado Siria? Vamos al mapa, porque esto se explica un poco mejor si vemos el mapa. Miren, si acá está Irán, e Irán tiene milicias en Irak, ¿sí? Tiene milicias o tenía milicias en Siria, en Líbano y en Gaza, en este pedazo, que es Hamas, ¿verdad? Entonces, lo que hace Siria tumba a Bashar al-Assad, el exdictador Bashar al-Assad, lo tumba del poder y entonces se va en contra de estas milicias. ¿Sí? No permite que entren, incluso detienen a gente que quiere operar en el Líbano con Hezbollah y también a milicias que operan dentro. Entonces, estos enfrentamientos de Siria, nuevo gobierno, contra estas milicias pro-iraní, pues han hecho que esta zona, no solamente Siria, sino que también en el Líbano, no puedan llegarles ni dinero, ni armas, ni nada de eso a toda esta región. Este movimiento, si se maneja bien, puede ser muy interesante y terminar de una vez por todas contra Hezbollah. Aparte que el gobierno libanés ya prometió que va a ir en contra de Hezbollah. Incluso, bueno, ya hay un acuerdo ahí y Israel lo aceptó. Dijo, va, si tú vas a desarmar a Hezbollah, yo ya ni me meto. O sea, yo ahí ya no
no bombardeo nada, encárgate tú, es tu país, es tu territorio, es tu bronca, pues encárgate tú, ¿no? Claro, si no lo hacen, pues Israel lo va a hacer, pero digamos que se está dando la confianza al gobierno libanés y algo está a punto de suceder también con Siria en ese sentido. Ojo con esto, porque a ver, primero vamos con lo de Líbano, ¿no? Está muy interesante. Netanyahu lanzó un mensaje contundente hacia el Líbano. El primer ministro de Israel afirmó que su país va a retirar las tropas del sur del Líbano si el gobierno libanés cumple con el desarme total de Hezbollah antes de finalizar el 2025. O sea, el ultimátum es ese, es muy claro. Si ellos actúan, nosotros responderemos. Dice, o sea, si Hezbollah ataca, ellos van a responder. Pero si Líbano desarticula a Hezbollah, Israel se retira del sur del Líbano. ¿Por qué? A ver, en esta región, en esta zona del sur del Líbano, se han dado ataques hacia Israel, ¿verdad? Hacia toda esta zona. Entonces, ¿de dónde vienen los ataques? Pues vienen del sur y a través de quién? De Hezbollah. Entonces, ahorita mismo Israel entró y tiene tropas dentro del Líbano. Tiene tropas y dice, yo me quiero retirar, pero hasta que me asegures que Hezbollah no va a volver a operar en esta zona. Y acá, en Beirut, en la capital, dice el Líbano, el gobierno, dice, nosotros no queremos a Hezbollah tampoco, lo queremos fuera y vamos a pedirles que nos den las armas. Ya se lo pidieron y Hezbollah dijo, no se los voy a dar. Pues entonces se las vamos a quitar, ¿no? Entonces va a haber un conflicto posiblemente del ejército de Líbano contra Hezbollah. Si esto no sucede de aquí a enero o a diciembre, pues entonces no va a haber confianza en parte de Israel. Pero si se logra desarticular, y que ahorita sería más o menos fácil porque está muy derrumbada la estructura de Hezbollah, sería posible que recupere el Líbano, su propio país, y que Israel recupere la seguridad en el norte de Israel. Entonces todo eso está pasando en este momento, pero al mismo tiempo, ahora nos vamos hacia otro punto, nada más un par de cosas de esto del Líbano y no vamos a... El Líbano dice necesita urgentemente ayuda internacional para reconstruir, se está pidiendo al Banco Mundial 11,000 millones de dólares tras daños. Empieza a haber más confianza en el Líbano como para que se recupere como país y se vuelva un país tranquilo ya sin Hezbollah, eso esperemos. Pero todavía, pues el secretario general de Hezbollah, Nassim Qasim, prometió que ellos van a resistir y que ellos se van a quedar y que no van a desarmarse. Entonces está ahí complicado el tema. Eso me queda claro. Líbano quiere reconstruirse, Hezbollah no quiere desaparecer como grupo armado y Israel pues que va a estar bajo observación y Estados Unidos que le está dando la confianza al gobierno libanés. Ojo, el presidente del Líbano se lleva muy bien con y con Estados Unidos se ha llamado bien, incluso con Biden también. Entonces, hay cierta confianza de que pueda hacer bien las cosas. Vamos, ¿no? Pero, por otro lado, en esta misma zona, pero un poquito más al este, en Damasco, en Siria, se está dando una situación muy interesante. El presidente de transición de Siria, Ahmed al-Sharaa, confirmó que su país está en una fase de avance en la que ahorita están sentados Israel y Siria. Están sentados y están a punto de alcanzar un acuerdo de seguridad entre ambos países. Eso sería histórico para la zona. Sería el fin de Hezbollah, sinceramente, porque ya se le cerraría el paso completamente de las ayudas de Irán hacia Hezbollah. Sería más que el Líbano la riegue mucho y no sepan ni qué hacer, pero si esto se da, el acuerdo de seguridad entre Siria y Israel, pudieran ir en contra de Hezbollah y pudieran ir en contra de todas las milicias de ISIS y de otros grupos radicales, que hay un montón. Entonces, pudiera ser que esta zona venga a calmarse, ¿no? A tranquilizarse. Una zona que antes llegó a ser incluso turística, ¿no? Muchos años. O sea, que era una zona muy bonita, que estaba avanzando mucho. Bueno, que eso dejó de suceder. Pero pudiera girar hacia un momento más tranquilo, por así decirlo. Vamos a ver qué pasa. Pero vamos a los detalles. ¿Qué es lo que está pasando? A ver. Al-Sharaa señala que hay más posibilidades de lograr un pacto que de no hacerlo. O sea, que sí es muy probable que vaya a suceder. Dice, no dudarán en aceptar un pacto que beneficie tanto a su país como al resto de la región. Dice, el posible acuerdo se enfocaría en respetar la línea de separación establecida entre la guerra árabe-israelí de 1973, conocida como la línea del armisticio de 1974, Israel-Medio Oriente. Están acordando esa línea de separación entre Israel y Siria para estar tranquilos. Estas declaraciones coinciden con la llegada de Israel del enviado especial para Siria y Líbano, Tom Barak, el enviado especial de Estados Unidos, por cierto, quien se reunió con Netanyahu para discutir la estabilidad en la región. Al-Sharaa también habló sobre el Líbano, expresando su intención de superar las tragedias del pasado y construir relaciones bilaterales basadas en la estabilidad y la integración económica.
Imagínense una integración Siria, Líbano, Israel en temas, por ejemplo, energéticos, en temas de seguridad, etcétera. O sea, pues toda la zona del Mediterráneo, ¿eh? Incluso a lo mejor hasta se une Egipto en una de esas, pero sería una zona mucho más tranquila, incluso con mucho potencial de lo energético, en el que se puede unir Jordania, porque Jordania se lleva bien y es un país estable, con Israel, se lleva bien con Egipto, se lleva bien con Estados Unidos, se lleva bien con más o menos con todos. Imagínense Jordania y teniendo esta posibilidad de los ductos petroleros Arabia Saudita, Jordania, Siria, Libia. ¿Hacia dónde? Pues hacia donde está el business, que es hacia Europa. O sea, de ahí se vendrían ductos y de ahí se vendría un negociazo, ¿verdad? Un negociazo. Obviamente, ¿a quién no le va a gustar todo esto que estamos comentando? No le interesa esto. A dos países no les interesa que pase esto. Pues Rusia, ¿no? Porque al final Rusia es el que vende el petróleo y el gas o vendía el petróleo y el gas a Europa. Entonces, si vaya otra vez muy buena y barata que viene de Arabia Saudita directa a Europa, pues no le conviene a Rusia y tampoco le conviene. Entonces, sí pudieran suceder cosas, pero ahorita Rusia está ocupada con Ucrania, Irán está ocupado con sus propios problemas con Irán, incluso internos. Si se van a hacer acuerdos, ese es el momento de hacerlos. No puedes dejar que este régimen siga haciendo sus propias guerras. Y ese es aquí el problema. La disyuntiva va si se va a dejar que este régimen continúe, a pesar de los riesgos que hay para la inestabilidad, y se va a operar para que quede fuera y entre pues algún tipo de grupo más moderado. Pues quién sabe, eso es una pregunta que aquí se las dejo a ustedes. Pero dentro de todos estos análisis que están haciendo, hay o se interpretan estas declaraciones como una señal de apertura diplomática en la que se van a construir negociaciones entre Siria y cosas positivas se espera hacia futuro, sobre todo en seguridad, en negocios, pues haría que mucha gente, por ejemplo, los sirios que están en Europa, puedan regresar a su país sabiendo que ya va a estar todo más tranquilo. Otro asunto que también llama la atención el día de hoy y que regresamos, están dando todavía pues patadas fuera, o es lo que el líder supremo de Irán todavía quiere mostrar fuerza y todavía podría ser que la tenga. El ayatollah Ali Khamenei lanzó una serie de críticas al presidente Trump, asegurando que quieren que Irán obedezca a Estados Unidos. A través de su cuenta oficial de X, Ali Khamenei básicamente lo que dice es que están dispuestos totalmente, dice, estamos totalmente dispuestos para cualquier acción posible. Según lo que dice su propia cuenta, la nación iraní dice se siente profundamente ofendida por el tan grave insulto. Según lo que dice, hay unas publicaciones también del 24 de agosto, también muy en ese sentido, que se van a oponer con todas sus fuerzas a cualquier imposición, dicen ellos. El conflicto se está intensificando tras los ataques aéreos de Estados Unidos junto con Israel. Esto sucedió en junio, ¿verdad? Lo que decía en un principio este exagente de inteligencia israelí, están muy molestos y que están viendo cómo vengarse, básicamente. Esto es muy diferente, por ejemplo, lo que pasó con Soleimani cuando Trump lanza un ataque allá en 2022, por allá, ¿no? 23, por ahí. Bueno, cuando porque en esta ocasión ya fue una operación, en aquello fue Irak, no sobre Irán, y en esta ocasión sí fue eso. O sea, Israel y Estados Unidos, pues bombardeando sobre Irán. Y esto es lo que no dejar pasar, evidentemente, Khamenei. Entonces, en ese movimiento está. Khamenei calificó los llamados al diálogo directo con Washington como ingenuos, señalando que el problema no es diplomático, sino de soberanía y resistencia nacional. La administración Trump está incrementando las sanciones económicas contra empresas y buques iraníes para seguir poniendo presión económica al máximo a ese país. Ahí vienen aparentemente reacciones de Ali Khamenei, mientras pues vámonos a otros asuntos importantes. Dentro de esto mismo, hay una mesa entre Europa e Irán con el tema nuclear y eso está interesante. Irán va a retomar conversaciones no con Estados Unidos, pero sí con Reino Unido, Alemania. El día de mañana, en Ginebra, se va a dar una, según confirman, incluso los mismos iraníes ya lo han confirmado también. El encuentro será con los viceministros de Asuntos Exteriores y se va a enmarcar en el acuerdo nuclear del 2015. Sería importante.
La cumbre ocurre tras la suspensión de cooperación de Irán con la OEA y bueno, Irán acusa a la OEA de no condenar los bombardeos, lo que se ha generado más tensión, ¿no? En todo esto. La última reunión de este tipo se celebró en Estambul el 25 de julio, tras la guerra de los países. Lo que dicen es que ellos van a activar lo que es un mecanismo de snapback que restablecería automáticamente las sanciones si Irán incumple sus compromisos. O sea, la advertencia de esta o se logra, o Europa también se va a poner intensa y se va a sancionar más a los iraníes. Y parece ser que Irán sí está dispuesto a negociar con Europa, ¿no? Pese a las tensiones, el Reino Unido, Francia y Alemania reafirmaron su compromiso de llegar a un acuerdo intentando evitar el colapso del pacto, así que pues tal vez venga un acuerdo en ese sentido, ¿no? Eso también es importante. Cambiando de tema, hay varios potenciales huracanes en el Pacífico. Esos que están en amarillo, pues son potenciales huracanes, tienen un 20% y los dos tienen 20% de posibilidades pero van hacia el oeste, se están alejando de México. También está que es esta tormenta tropical ya formada y que podría ser huracán en estas próximas horas, pero se va a dirigir hacia el norte, no parece que va a llegar hacia México. Si observamos lo que dice el Centro Nacional de Huracanes es que va a seguir hacia el norte, pero se va a ir conforme va yendo. Parece que no va a llegar a categoría de huracán, es posible que no llegue huracán, que se quede como tormenta tropical. Y también está este fenómeno, a ver si lo podemos poner por aquí, que es el único fenómeno que tenemos ahorita en el Atlántico. No hay nada. Los fenómenos que estaban en el sur, vamos a decir, más hacia el Centroamérica, hacia lo que es el Caribe, de momento han nacido, ¿no? Ya no están esos fenómenos. Entonces, pues no hay por ahorita ninguna alerta importante en ese sentido. Lo que sí hay una alerta, pero esa es en Asia, con este fenómeno que estamos viendo. Ahí está, es un fenómeno que está en categoría 1, aunque estuvo en categoría 2, pegando en Taiwán, un tema que pues ya hemos ido comentando también, ¿no? Es parte pues de la actividad en extrema, digamos, en cuanto a clima. Me llama la atención este terremoto que se da en las Islas Kuriles, es un 6.1, es un sismo fuerte, con una profundidad de 10 kilómetros apenas, pero bueno, ¿dónde está? Pues en donde ha estado los sismos, allá hacia Rusia, ¿verdad? O sea, hacia Kamchatka, hacia esta zona, la parte asiática de Rusia. Entonces, ahí es donde se está dando este fuerte sismo. No se reporta posibilidades de tsunami, eso también hay que aclararlo. Pues es fuerte la magnitud, pero no la sensación, ¿verdad? No fue tan fuerte en cuanto a que no se sintió muy, muy duro dentro del territorio de Rusia, ¿no? Eso también aclarándolo. Vámonos pues a la siguiente transmisión. Gracias, por cierto, por compartir, por suscribirse, a los que nos dan un super chat, un super gracias, se les agradece muchísimo su apoyo. Vamos pues al siguiente reporte, está a punto ya de iniciar. Bueno, se ha logrado un hito, algo histórico a nivel mundial, a nivel médico, y es que se ha logrado con éxito el primer trasplante de un pulmón de cerdo modificado genéticamente a un paciente humano, según lo que se ha publicado en la revista científica Nature Medicine. O sea, avalado por la revista Nature Medicine, que es pues de las revistas científicas más importantes del mundo. El experimento se llevó a cabo en un paciente de 39 años. El paciente está, digamos, pues ya sin vida, cerebralmente hablando. O sea, porque esto obviamente no lo puedes experimentar con alguien, digamos, pues con algún problema médico si todavía no estás seguro del trasplante. Entonces, lo que hacen es que de repente tienen a personas con fallecimiento cerebral, por así decirlo, ¿no? Muerte cerebral. Entonces, le ponen el pulmón, pues para ver qué pasa, ¿no? Para ver si es posible que puedan vivir con ese tipo de pulmón. El órgano funcionó durante 9 días sin signos tempranos de rechazo hiperagudo. O sea, estable. El trasplante fue posible gracias a una tecnología de edición genética llamada CRISPR, que permitió eliminar las señales moleculares responsables del rechazo inmunológico, ¿sí? O sea, les quitaron esa parte para que no hubiera un rechazo, como forzar un poquito las cosas para que no haya un rechazo. Estos resultados pueden representar la primera instancia documentada de un trasplante pulmonar entre especies, según lo que afirman los investigadores liderados por Jianjin He de la Universidad Médica del Sur de China. El xenotrasplante, a diferencia de, por ejemplo, ya ven que han hecho uno de riñones, han hecho otro de corazones, etcétera. El pulmón
desafía muchísimo a la ciencia, porque es mucho más compleja su anatomía y su alta sensibilidad en el sistema inmunológico humano. Aunque el órgano mostró un daño visible en el primer día y señales de rechazo entre el día 3 y el día 6, no se produjo necrosis o hemorragia, lo que los científicos dicen se consiguió un éxito parcial, o sea, se logró, funcionó, pero no al 100% como ellos quisieran. El estudio vuelve a abrir estos debates sobre el uso de órganos animales para solucionar la escasez mundial de donantes humanos, el problema creciente en sistemas de salud que es la falta de donación. Ahora, el médico argentino Adrián Avalovich destacó lo importante es que no se observó un rechazo hiperagudo y el órgano funcionó durante 9 días sin infecciones. El uso de inmunosupresores convencionales funcionó, pero faltó aplicar un inhibidor clave, el anti-CD40L, lo que no está autorizado en China. Ese bloqueo de la vía CD40 sería o hubiera sido crucial, incluso hubiera hecho que funcionara mejor todavía este trasplante, aparentemente, ¿no? El objetivo principal de estos ensayos es comprender el rechazo inmunológico interespecies y mejorar la tecnología para algunos días o en algún momento aplicarla a pacientes vivos. Si bien los resultados todavía pues dejan mucho que desear, es un avance, un paso gigante en este tema. Otro asunto, otra historia también muy interesante que les quiero platicar es la de esta persona que, miren, aquí está, es este individuo, este señor que está aquí, ahí está su espalda, cómo tiene marcas de los rayos que ha vivido o que vivió en su momento porque él ya falleció, pero no por rayos. A esta persona le llegaron a pegar aproximadamente 7 rayos en toda su vida, ¿sí? Y sobrevivió a todos ellos. Es considerado, le llamaban ellos el pararrayos humano. Un personaje pues con una historia muy tremenda y un poco triste también la historia de esta persona. Miren, en ese momento ahí está en el hospital, el rayo entró por un lado, le salió por el otro. O sea, la verdad es que alucinante. Toda su vida estuvo rodeada de eso, de ese fenómeno, de que absorbía los rayos de alguna manera. Entre 1942 y 1977 él habría recibido, al menos de manera oficial, 7 impactos directos de rayos. La prensa le apodó el pararrayos humano. Lo más loco es que él era un guardabosques. Entonces, por su trabajo, pues tenía que estar en el exterior, en los bosques, etcétera, muchas veces en momentos de tormentas. Él vivía y trabajaba para el Parque Nacional Shinano. Alcanzado en varias ocasiones por descargas eléctricas, aseguran que es la persona que más rayos ha recibido en la historia, hasta ese momento por lo menos, y se logró un récord de Guinness por lo mismo. El 25 de junio de 1977, mientras paseaba por un estanque en Virginia, Roy Cleveland Sullivan fue alcanzado por un rayo por 7ª ocasión en su vida. El impacto descendió desde el cielo abierto y lo golpeó directamente en la cabeza. Le prendió fuego el pelo y dejó quemaduras en el pecho y el abdomen. Aturdido aún con el cuerpo humeante, Sullivan tuvo fuerzas para espantar a un oso que estaba acercándose a robarle a una zona que estaba por ahí de pescadores, que se iba a llevar como unos peces que estaban ahí. Bueno, el punto es que durante 30 años Sullivan, guardabosques del Parque Nacional, tuvo todos estos efectos. Fue perseguido por tormentas que parecían buscarlo con una muy buena puntería y siempre le dejaban estas marcas como de un árbol, como de una raíz, ¿no? Estas marcas muy típicas en la gente que les han pegado rayos. El problema es que esta persona le trataba muy mal a la gente. O sea, para la gente, en lugar de decir, oye, qué suerte tienes de sobrevivir a tantos rayos, la gente decía, es que esta persona debe de tener una maldición, ¿verdad? Entonces la gente lo relegaba, no le invitaba a las reuniones, vamos, que vivió una vida pues solitaria porque la gente no lo aceptaba. Hasta el día de hoy, Sullivan ostenta el récord de ser la persona alcanzada por un rayo en más ocasiones. Seguro que reportan, en septiembre de 1983, a los 71 años, Roy Sullivan se habría quitado la vida, pero pues con una pistola. Se quita la vida él mismo. Y es que lo que no pudo, soportó todos estos rayos, toda esta situación, todo pues el desafío que fue que la sociedad no le aceptara porque le decían que estaba maldito, ¿sí? Lo que no pudo soportar es que pues su esposa salía con alguien más y cuando él se enteró pues se puso muy mal y se acabó quitando la vida. Es pues un tema pues sí muy tremendo, ¿no? Roy Cleveland Sullivan pues tuvo varios momentos en los que sí corrió su vida peligro por estos rayos, pero nunca le dejó digamos un problema mayor.
Eso sí, a mucha de la gente que les ha tocado recibir un rayo y sobrevivido a esto, lo que pasa pues es que luego sufren muchas migrañas y dolores de cabeza por mucho tiempo. No sé si en este caso, porque no he visto ningún reporte que aclare esa parte. Lo que sí es que muchos lo evitaban. Sentían que estar cerca de él a lo mejor era como atraer a los rayos o algún tipo de maldición y cosas así. Vivió muchos estigmas, ¿no?, de la sociedad de aquella época y eso lo llevó a la soledad. Yo creo que en esta época hubiera sido distinto, creo yo, no sé, ¿verdad? Pero al menos en esa época pues sí que tuvo un maltrato pues una situación que fue difícil por lo menos para él. Entonces, bueno, es parte de lo que le pasó. Es su primera esposa, por cierto, la pierde en 1967, después se vuelve a casar y luego pues con la segunda esposa pues ya vemos el resultado final, ¿no? Muy tremendo. La prensa lo siguió mucho, constantemente le sacaban artículos sobre su vida, una persona pues realmente importante. Ahora sí hubo debates entre los científicos de tratar de explicar por qué él atraía tantos rayos. Era evidente que su trabajo, el ser guardabosques, lo ponía en mayor riesgo que a otras personas. Pero pues había guardabosques que toda su vida habían estado ahí y nunca les había tocado nada, ¿no? De ningún problema. Entonces querían saber si era algo en su genética, si era algo al azar, si era la geografía donde estaba él, si era, o sea, de qué se trataba, ¿no? Lo intentaron estudiar. Roger sigue siendo un caso único en la historia meteorológica donde pues aparentemente atraía los rayos de alguna manera, ¿no? Eso es por lo menos lo que se cree, ¿verdad? Realmente pues no sabe, ¿no? Dice, si tuviera que elegir entre otro incendio forestal o más rayos, prefiero los rayos. Esto después de haber vivido un incendio forestal en la zona en la que le afectó mucho y dice pues que él prefería los rayos que los incendios. Sí vio cosas muy tremendas en esos incendios. Su historia pues básicamente es una leyenda humana ya, ¿no? Se generó pues muchas historias alrededor de él que no son ciertas, pero lo que es verdad, lo que sí es cierto, lo que se ha podido comprobar, pues es que recibió 7 rayos, ¿no? Más allá de otras cosas pues que se hablaban de él en cuanto a misterios y otros temas, pues ya eso quién sabe, ¿no? Eso ya es otro tema. Pero bueno, caso pues extraordinario. Por cierto, antes de irme a otros asuntos, déjenme comentarles que en Estados Unidos se confirma el primer caso humano de gusano barrenador, una plaga pues que ha estado afectando el ganado acá en México y que ha sido detectada por el Departamento de Salud de Maryland por parte de los CDCs. El paciente infectado habría regresado recientemente de un viaje en El Salvador. Allá es donde se contagia. El Salvador está viviendo también un brote de gusano barrenador. El portavoz del Departamento de Sanidad, Andrew G. Nixon, confirmó que el caso fue validado por las CDCs y que, el riesgo para la salud pública es muy bajo. O sea, el riesgo pues fue para esta persona, pero no para los que están alrededor de él, ¿no? Aunque es un caso humano registrado, no se han reportado casos en animales en Estados Unidos durante este 2025, según el gobierno federal. Este gusano barrenador del ganado es una larva que devora carne viva al ser depositadas en heridas abiertas, generando daños letales si no se trata. Así que, pues bueno, ahí está el tema. Es algo que realmente se contagió en El Salvador, pero pues se va a Estados Unidos, por eso el caso se revela ya. El Departamento de Agricultura calcula que un brote, este tipo de brotes, si llegara a darse en Texas, por ejemplo, podría costar hasta 1.800 millones de dólares en pérdidas económicas. O sea que sí es un tema que esperan ellos pues poder contener y que no se les vaya a dar pues algún tipo de problema, ¿no? Por tercera vez en esta semana, o sea, en los últimos 7 días, vamos a decir, ¿no? Cazas estadounidenses han interceptado aviones rusos en Alaska. Aunque ellos dicen que de vez en cuando, pues es relativamente normal. El hecho de que sean 3 ocasiones en una sola semana llama mucho la atención. Habrá que estar atentos a ver si esto continúa, si esto ya se para ahí. Pero llama esto la atención sobre todo porque en Japón también ha habido ya varias intercepciones también de aviones rusos, pues intentando entrar o acercándose mucho al espacio aéreo de Japón. Otro tema que también llama la atención el día de hoy, fíjense que, allá en Estados Unidos, en Brooklyn, en este momento, ya ahora sí se declara culpable Ismael El Mayo Zambada en la corte de Brooklyn, Estados Unidos. Fíjense este tema. Primero, pues aseguran que se declara culpable. Estados Unidos estaría buscando incautarle 15,000 millones de dólares en bienes y activos. También habrían aceptado haber acumulado
millones de dólares y habría pedido perdón por el daño causado, según lo que saben. También reconoció el Mayo Zambada haber pagado a policías, mandos militares, incluso políticos para poder operar libremente. También admitió haber traficado 1.5 millones de toneladas, no, perdón, de kilos de cocaína entre 1980 y el 2024. Fíjense nada más, 1.5 millones de kilos. También, bueno, se habla que la sentencia va a ser llevada a cabo el día 13 de enero del 2026, según lo que se sabe. Bueno, vamos a los detalles de lo que se sabe de esta situación. Y sobre todo, pues imagínense lo que pudiera venir de información que pudiera declarar, de nombres de gente de gobierno, etcétera. A ver, según lo que reporta Ismael El Mayo Zambada, histórico líder del cartel de Sinaloa, se declaró culpable en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York. Reconoció haber dirigido una organización criminal durante más de 3 décadas, importando y distribuyendo cocaína, heroína, fentanilo, etcétera. El campo mexicano aceptó cargos de asociación ilícita y empresa criminal continuada, lo que evita el juicio público, pero lo expone a cadena perpetua. La sentencia fue programada para el 13 de agosto de 2026 a cargo del juez Brian M. Cogan, quien ya advirtió que cada cargo implica potencialmente prisión de por vida. El Departamento de Justicia declaró este mes que no buscará la pena de muerte ni para Zambada ni para Rafael Caro Quintero, otro veterano de este tema del crimen organizado. El gobierno de Estados Unidos valoró en 15,000 millones de dólares los bienes y activos generados por Zambada a lo largo de su carrera criminal. En la declaración, Zambada admitió haber promovido la corrupción de policías, militares y políticos en México y pidió perdón. Asumo la responsabilidad y pido perdón a aquellas personas que se hayan visto afectadas por mis acciones, habría dicho en la corte. Durante la audiencia, que duró 45 minutos, asistieron más de 30 periodistas, además de decenas de agentes de la DEA y funcionarios judiciales. Zambada fue detenido en julio de 2024 cuando aterrizó una avioneta en Nuevo México junto a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, quien presuntamente lo entregó a las autoridades, según lo que dice. Bueno, según se sabe, Guzmán López también está buscando un acuerdo de culpabilidad, mientras que su hermano Ovidio, alias El Ratón, ya lo hizo en julio del 2025 tras su extradición. El abogado de Zambada, Frank Pérez, habría señalado previamente que la aceptación de cargos dependía de que se descartara la pena capital. O sea, se declara culpable porque pues no se le va a llevar a la pena capital, no a la pena de muerte, o sea, pero probablemente va a estar pues de por vida. Aparte pues por la edad, pues aún y que le pongan 20, 30 años, pues sí está complicado superar ese tema, ¿no? Así que pues ahí está, histórico sobre todo. Si es que se revelan datos concretos, probablemente esta información ya la tenga Estados Unidos, o sea, probablemente ya tengan ahí nombres, agentes de policías, militares, gobernantes que han estado implicados, que han recibido dinero, y ahorita pues esta nota se está volviendo la nota principal de acá de México y de muchas partes del mundo, ¿verdad? Porque pues al final es un personaje que debe saber muchísimo sobre esto. Imagínense, 3 décadas, 30 años o más de 30 años, pues dando ahí sobornos aquí, o sea, vamos, está tremenda esta situación. En otros asuntos, pues bueno, saliendo de todos estos temas, fíjense el dato, y esta parte es como que a mucha gente no le queda muy claro. Hay un problema de falta de nacimientos, de falta de personas. Mucha gente cree que somos demasiado, ¿no? Hay una falta de personas. Sí, hay lugares en África, en algunos puntos de la India que sí, a lo mejor ahí sí puede ser un exceso, pero en muchas partes del mundo al contrario, se está perdiendo gente. Por primera vez en la Unión Europea se registraron menos nacimientos que en Estados Unidos. Pese a que son muchos más habitantes que en Estados Unidos, ahora tienen menos nacimientos. Entonces, por primera vez en mucho tiempo sucede. Te estoy viendo aquí el número que me llama la atención. En México se registran más o menos por año 1.800.000 nacimientos, cercano a los 2 millones, no llegan ni a los 3 millones, no llegan ni a los 2 millones, perdón, o sea, mucho menos a los 3.6, o sea, sí son bastante los que nacen allá en Estados Unidos. Sí me sorprende la cifra,
Bueno, acá somos menos, acá somos 140 millones de habitantes más o menos. Otro tema también interesante dentro de todos estos datos que de repente uno se mete es que el promedio de vida entre los mexicanos y los estadounidenses es muy similar, cada vez más cercano. Por ejemplo, en hombres, el promedio de vida en Estados Unidos es de 75.8 años y el promedio de mujeres es de 81.1 años. Por ejemplo, en México más o menos anda igual en los 75.1 años aproximadamente. La esperanza de vida en Estados Unidos cayó durante la pandemia, llegando a unos 76.4 años. Luego se recuperó en 2022 y luego en 2023 llegó casi hasta los 78 años en promedio de vida, digamos, de esperanza de vida. Más o menos la tendencia mundial es que está aumentando la esperanza de vida. Miren, en general, para lo que es, por ejemplo, toda América Latina y contando el Caribe, el promedio, si hacemos el promedio, es de 76 años. La esperanza de vida es la misma que en Estados Unidos. Centroamérica son 75 años, un poquito menos. En Sudamérica está igual que en la mayoría de Latinoamérica, en 76 años. Hay una excepción ahí muy interesante porque Costa Rica y Panamá serían las excepciones, serían los donde más longevidad hay, donde más esperanza de vida hay, fíjense. Costa Rica 81 años, Panamá 80 años. Puerto Rico, Chile también bastante bien. Son los líderes, de hecho, Puerto Rico y Chile es donde rondan 82 años la esperanza de vida. Bastante bien. Hay otros países que también destacan como Argentina 77 años, bastante bien, Colombia 77, Perú 77, Brasil pues está en promedio. Donde menos esperanza de vida hay, fíjense que es en Bolivia, 69 años de vida, esa es la esperanza de vida. Venezuela está también pues un poquito mal, digamos, 72, 73 años de esperanza de vida, Paraguay 74. Y México está más o menos en promedio similar a Estados Unidos, similar a la mayoría del promedio latinoamericano, que son 75 años. El promedio latinoamericano es de 76, está un poquito abajo del promedio. México le falta y mejorar. Brasil está en 76, Ecuador ya está un poquito más arriba en 78. Pero sorprende Puerto Rico, sorprende Chile, ¿verdad? Con una buena cantidad de años de vida de promedio. Interesante, sinceramente, me parece, pues como que habrá que seguir indagando, ¿no? Habrá que seguir indagando a ver cómo están en otras partes del mundo, ¿no? Entre que pues está disminuyendo la natalidad en el planeta, pero también al mismo tiempo se está alargando la vida, entonces pues digamos que hay un poco de equilibrio en ese sentido. Pero bueno, al rato seguimos con la información de lo que está pasando en el mundo. Gracias por acompañarnos en todas estas locuras que están pasando en el planeta. Y pues bueno, nada, seguimos tratando de indagar, no solamente las noticias en lo geopolítico, sino también aquellas cosas que están cambiando el mundo, ¿no? De repente entender estos números, entender estas estadísticas, nos dan una idea de cómo es y cómo será nuestro mundo en unas próximas décadas. También el ver estos adelantos científicos como lo que veíamos en China, pero así lo estamos viendo en otras partes del mundo, pues son sorprendentes y nos van a traer un potencial de vida distinta para todos, ¿verdad? Donde de repente pues vamos a tener este tipo de adaptaciones al cuerpo humano en el que ya no va a ser necesario donar un órgano, sino que habrá órganos que se van a crear a través de animales híbridos, animales modificados genéticamente, ¿no? Bueno, cosas que por ahí están pasando muy interesantes. Vámonos pues. Vamos al rato, regresamos con más información. Gracias por acompañarnos. Vienen muchas cosas muy interesantes. Yo creo que hoy va a ser un día especialmente interesante por lo de Venezuela, ¿no? Así que en la noche aquí conversamos. Fuerte salud. En sus drogas desde múltiples países. Venezuela, Honduras, Guatemala, México, hacia nuestro país. Se llama un puente aéreo y sobornan a funcionarios del gobierno, sobornan a la gente, sobornan a los oficiales de la ley en sus países para que ignoren eso y les permitan volar sin ser detectados. Estamos observando todo eso. Estamos observando eso en múltiples países. Aún no hemos terminado. Bajo la dirección del presidente Trump, continuaremos luchando hasta que cada jefe de cartel esté tras las rejas en suelo estadounidense y en prisiones estadounidenses por el resto de sus vidas. Gracias. Ahí está Pam Bondi, bueno, pues hablando precisamente de todo lo que está pasando en estos momentos, de cómo, bueno, pues van a buscar evitar esos puentes aéreos, así que se van a enfocar hacia el tema de la aviación, del crimen organizado, al parecer.
También otro asunto que llama la atención es que han aumentado el despliegue, la orden de Donald Trump de estos buques de guerra ha ido aumentando poco a poco. Y aunque estos últimos van a tardar una semana en llegar, pues se habla de los siguientes. Ahí va lo que se ha confirmado hasta el momento. Se va a enviar, o ya está ahí, el USS Lake Erie, que es un crucero lanzamisiles, que ese es de los nuevos. El submarino nuclear USS Newport News, ese también confirmado el día de hoy. Ese probablemente sea el mismo submarino que se ha estado hablando, porque solamente va a haber uno al parecer. El USS Iwo Jima, un buque anfibio. El USS San Antonio, que es un transporte de marines. El USS Fort Lauderdale, buque anfibio. El USS Gravely, destructor. El USS Jason Dohan, destructor. Y el USS Samson, destructor. Todos esos buques son los que se están enviando hacia hacia lo que sería este frente en contra del crimen organizado de parte de Estados Unidos, y que se enfocaría al parecer pues en Venezuela. Ya un movimiento de ese tamaño sí te hace pensar que tal vez esto sí va en serio, y esto es lo que por ahí decían la oposición allá en Venezuela, que es María Corina, dice, esto no es un juego, y bueno, pues al parecer por eso se ve tan nervioso el régimen de Maduro, ¿no? Claro, cómo no, o sea, es que no está mandando un barco, está mandando pues 3 destructores, un submarino nuclear, uno que lanza misiles, un buque anfibio, que se llama muchísimo la atención, más el transporte de los, ya iban a ser 6,000, ¿no? 6,000, 6,000 soldados, eran 4,500 sí, más 2,000 más por ahí más o menos, ¿no? Ahora el número de soldados ya no queda tan claro, porque con estos dos extras, pues a lo mejor se tendrían que sumar más marines. El punto es que se habla también de, bueno, el tema aéreo, o sea, de que pudiera agregarse también aviones. De esto no está confirmado, así que vamos a Sí, se ha esperar. hablado de este Poseidón, pero todavía no está confirmado. Todavía no, exactamente. Y posibles otros aviones, ¿no? Posiblemente. Pero eso vamos a esperar más. El Poseidón es uno de los que se ha estado hablando, de los más importantes. Por otro lado, pues pocos realmente han salido a defender, digamos, al régimen de Maduro. Entre ellos, pues está este personaje bastante controvertido, el líder, digamos, allá de Nicaragua, junto con su esposa, ¿no? Que tienen básicamente pues el liderazgo de ese país. Chéquense lo que dice este personaje. Claro que ha reaccionado el pueblo bolivariano, claro que han reaccionado, pueblo que estamos en el alba, pueblos que estamos más comprometidos con la defensa de la dignidad y la soberanía de nuestro país, pero no ha habido una respuesta contundente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, no la ha habido. No ha habido una respuesta contundente, dice. En un punto incluso dice que eso es cobardía, bueno, el mensaje. También Petro ha estado lanzando mensajes bastante extraños, bueno, básicamente diciendo que pues la droga no viene de Venezuela, sino viene de Colombia, ¿no? Le lanzó la pelota a Colombia. O sea, él prefiere, digamos, aventarse ¿no? O sea, dices tú, neta, ¿en serio? O sea, de verdad que alguien le quite el Twitter, porque sinceramente, o sea, o es que ya perdió la razón, ¿no? ¿O qué le debe a Maduro como para salir a ese tipo de defensas? Que ni el de Nicaragua ha salido a decir semejantes cosas como esas. De verdad, si quieren reírse un rato, métanse al Twitter de Petro y dices, ¿verdad? Alucinante las cosas que está poniendo últimamente. Y es así, es como de repente puede poner 2, 3 posts muy buenos, pues normales, digamos, como cualquier líder político, pero de repente se ha puesto a estar, no sé si de verdad alguien le quitó el Twitter. La neta es que o Tiro ya tiene un problema, o le debe algo muy grande a Maduro. Algo está pasando ahí, pero miren, ni o sea, vamos mejor a lo que está pasando con estos despliegues. ¿Qué es lo que están diciendo? Exactamente, de acuerdo con la información del Pentágono, Sí. todavía quieren mantener en reserva los detalles exactos de la misión, pero sí quieren dejar en claro que el objetivo es combatir cartel, reforzar la presencia militar en estas rutas ilegales que se utilizan, pero también un funcionario estadounidense consultado por Reuters precisó que el objetivo abarca estos 4,000 marines, Sí. y ellos sí hablan del despliegue de aviones de vigilancia, Ok. P-8 Poseidón, entre los otros buques que comentamos hoy. Bueno, se ha estado reportando también la posibilidad de que esto desde ayer está surgiendo la idea con este avión que salió de Venezuela, de Caracas, sale a Nicaragua y luego se queda unas horas ahí y luego regresa. Supuestamente, estas es las filtraciones que ha habido hasta ahorita, estaría dejando dinero, lingotes de oro, entre otros tipos de valores. Básicamente,
estaría asegurándose que si algo le pasa o si de repente queda fuera del poder, pues tener en varios lugares valores lo suficiente como para que viva toda su vida, me imagino. Pero se habla de que eso es lo que se habría enviado hacia allá. Habría que esperar si esa información se confirma. El punto es que obviamente Nicaragua no va a decir absolutamente nada. Los reportes fueron a través de un sitio que es público, que cualquiera puede entrar, que es el Fly Radar 24, mientras nada más busques la matrícula YB1004, que es la que utiliza normalmente Maduro. Con eso era suficiente como para pues ver dónde iba. Nosotros aquí lo estuvimos viendo un ratito en vivo y pues fue un viaje de ida y vuelta nada más. Lo curioso es que primero baja en Honduras y luego después ya llega hacia la capital de Nicaragua. Exactamente, bueno, según a estas pues sospechas, ¿no? Es que la esposa, Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, su hijo y 3 hijos de ella de una relación anterior, pues estarían en este plan, ¿no? De llevárselos a este país para pues protegerlos. Según Emanuel Rincón, quien afirma que Managua siempre ha sido la primera opción de Maduro, que por cierto él es un periodista, siempre ha sido la primera opción de Maduro y su círculo cercano para irse a refugiar o exiliar del país. Exactamente, es como que ese ha sido por lo menos el comentario que hace este periodista Emanuel Rincón, que asegura que ese es el lugar, ¿no? Que es el preferido. Ahora, vamos a esperar más detalles, seguramente vamos a ver movimientos así de este tipo hacia otras regiones. No, hay que recordar que también se lleva muy bien con Irán, que tiene relaciones con algunos países petroleros por todo este tema. Entonces no se puede descartar que luego una de esas pues se quiere ir un poquito más lejos. Nicaragua se va a hacer muy cercano, aparte que muy probable es que si van por Maduro, probablemente el que siga pues sea Ortega, ¿no? Ese también sería otro personaje pues que pudiera estar en la lista, digamos, de personajes que pudieran intentar pues atacar o debilitar por parte de la estrategia de Donald Trump. Eso primero pues tendría que verse, ¿no? Primero tendría que ir por Maduro en todo caso, si es que eso sucede. Mientras tanto, pues Estados Unidos insiste, por eso empezamos con esa imagen de los puentes aéreos, ¿no? Exactamente, pues bueno, el día de hoy Estados Unidos pues reveló que van a estar investigando esta red de puentes aéreos que están utilizando los traficantes de drogas desde Venezuela, Honduras, Guatemala y México hacia Estados Unidos. La fiscal Pam Bondi, la que están viendo en este momento, explicó que estos vuelos son clave para el traslado de estas drogas y dijo que están investigando a varios países. Se denunció obviamente pues de lo que es soborno, agentes de orden local que permiten vuelos y detenciones, o sea, agentes del gobierno, ¿no? Que están sobornando para no decir nada. Claro, no. O sea, y ahí no especificó si son agentes de gobierno de Estados Unidos o otros países, pero pues se entiende que todos, ¿no? O sea, agentes de gobierno en general, pues son sobornados. El día de hoy, con la entrega, no la entrega, más bien la aceptación de culpabilidad del Mayo Zambada, pues ojo con ese tema, porque es un personaje que, según lo que dice la periodista Anabel Hernández, tiene 50 años, no 30, 50 años sobornando a políticos y a policías y todo. Entonces, pues el historial que debe tener, ¿no? La información que debe tener. A todos. Ahora, el abogado decía, el abogado del Mayo decía que él no va a dar información extra ni nada, o sea, que ya el arreglo ya fue y que, o sea, como que no va a estar surgiendo un chorro de información y nada de eso. Supuestamente, bueno, el punto es que ahorita lo que se está peleando por parte del abogado de este líder, yo creo que en su momento el máximo líder del crimen organizado, o el que más tiempo ha durado al menos, pues lo que busca es, primero, no tener una cadena perpetua, ¿no? O sea, tiene 75 años, pues evidentemente lo que quiere es tener a lo mejor algunos años de libertad. Eso es lo que pudiera intentar. Ya lograron que no haya pues pena de muerte, sí, pero pues ahora van a intentar, me imagino eso. Con la información que tienen en una de esas hasta lo logra, quién sabe, porque la información que tiene para desmantelar y desmenuzar cómo operan estos tipos de organismos, pues debe ser enorme. Imagínate, ahí sí estamos hablando de un montón de partidos, de líderes políticos, de todo tipo. Bueno, eso es un tema que seguramente hará mucho que hablar. Mientras tanto, en la rueda de prensa que veíamos hace un momento, ahí estaba el representante de la DEA, el representante del FBI, el representante del Departamento de Estado. O sea, se ve un movimiento de todas las agencias de seguridad y el Departamento de Estado le están dando todo el peso de importancia a este tema. Y el asunto Irán ahorita está olvidado básicamente por parte de Estados Unidos.
El tema de Ucrania tal vez sería como un tema de los que sí está todavía en una constante, porque ahí sí hay reacciones diarias, ahorita vamos a platicar de eso, pero pues ahorita el enfoque es este. Puede ser meramente una intención electoral. Los puntos de Estados Unidos, de Donald Trump, con los hispanos ha caído tremendamente. O sea, los hispanos están muy, muy molestos, muy enojados en su mayoría, y eso lo demuestran las encuestas con el personaje, con Donald Trump. Pero con un movimiento así, con una pues acción a lo mejor de demostración de fuerza hacia Maduro o hacia algunos regímenes autoritarios, pues a lo mejor están haciendo el cálculo de que esto pudiera cambiar y que al menos una parte de la comunidad hispana podría ver bien esto. ¿Quién sabe? El punto es que ahorita parece que van hacia allá, ¿no? Hacia ese lado. Exactamente. Y también en esta misma conferencia de prensa, Pam Bondi agradeció al gobierno mexicano por haber ya iba más de 50 altos mandos de diferentes grupos, no nada más es un muy solo grupo. Importantes. Exacto. Y dijo que aún no han terminado, que van a seguir luchando hasta tener todos los jefes de los carteles tras las rejas en Estados Unidos. A ver, pero esto es súper importante. O sea, que haya dicho, o sea, que hayan, digamos, agradecido a México por lo que México sí está haciendo, ojo, porque esto también pues tumba todas estas cosas que ha estado diciendo Lili Telles, ¿no? Que ha estado yendo a Fox y pues sí, obviamente, claro que hay problemas, pero digamos que ha querido exagerar todo y enfocarlo nada más hacia Morena, cuando también el PAN y el PRI y todos los partidos están igual de embarrados. O sea, en ese sentido no cabe duda. Entonces ella lo quiere politizar nada más hacia un partido, ¿no? Y evidentemente, pues digo, es la oposición y es la manera en que tendría que comportarse. Al final de cuentas es su oposición. Pero el hecho que lo esté exagerando a esos niveles y de que vaya a Fox News, pues ha generado mucha controversia, al menos acá. También ha habido una sobrereacción de parte de Morena diciendo cosas que ella no dijo. O sea, ella no dijo de ninguna intervención, dijo colaboración en todo caso. Y que eso es lo que está sucediendo. O sea, está sucediendo una colaboración que se ha notado básicamente desde el primer día de este gobierno. Cosa que no ha gustado, digamos, al gobierno saliente, ¿no? Claramente eso no ha gustado porque pues claramente hay ligas con el gobierno saliente, con pues muchos de estos grupos, que si la barredora, que si no sé qué, o sea, todo ese tipo de situaciones. La familia del Chávez, un montón de cosas terribles. Entonces, el hecho de que estén tomando acciones y que hayan sido contundentes y que en esta conferencia de prensa digan, pues con México sí se está trabajando, pues creo que es un tema importante y que lo están viendo otros países y lo están empezando a aplicar. Estamos viendo cómo Colombia se empieza a mover, Ecuador se empieza a mover de manera más intensa, o sea, empieza a ver cómo otros países también dicen, bueno, pues pónganse las pilas, ¿no? Porque ahorita el enfoque es debilitar al menos estos grupos. No sé hasta qué nivel, no sé hasta dónde quieran llegar esta administración de Trump, pero por lo menos ahorita se ve pues que le están metiendo fuerza a eso, ¿no? Exactamente, sí, un tema ya necesario y a final de cuentas, pues Estados Unidos es el que más consumidores tiene. Es el que más, y ahora, si va a atacar nomás de esa manera, la solución se va a dar momentánea y no va a haber ningún problema. O sea, tiene que trabajarlo internamente, porque pues si el consumo sigue igual, al rato no van a venir. No van a venir de Latinoamérica, van a venir directamente de Asia o de Medio China, Oriente. De Indonesia, de la India, ¿no? Exactamente, o sea, al final, o incluso internamente lo van a hacer. O sea, el punto es que, esto es lo que está pasando ahorita. Ahora, vámonos a otros asuntos también importantes, ya que, pues, se dio una llamada de alistamiento a lo que, ¿cómo le llaman ellos? Milicianos, ¿no? Sí. Y pues han surgido imágenes muy curiosas de estos milicianos a los que llamó Maduro a alistarse entre el 29 y 30 de agosto. Una segunda ronda, porque no fue suficiente. Una segunda ronda, y han estado publicando este tipo de imágenes. Chequen ustedes. Bueno, pues se han estado viendo, pues, grupitos muy humildes, ¿verdad? Pues que ahí les dicen, les convencen de alguna manera y salen ahí con sus flechitas y dicen, pues vamos, que quién sabe qué, que si vamos a ser parte, o sea, vamos, se aprovechan de ellos, ¿no? Se aprovechan de ellos, hacen ahí el show, los graban y pues los publican como si esto fuera a ser pues la diferencia, ¿no? También temas muy tremendos,
pero junto con todo esto creo que hay que comentar lo que pasó con este opositor nicaragüense, Mauricio Alonso Petri, que apareció sin vida tras 38 días de su desaparición. Esto pues obviamente bajo el régimen de Ortega Murillo, y ya la Casa Blanca condenó la desaparición y pues ahora ya sabe el fallecimiento de esta persona. Dice, esto muestra, dice la Casa Blanca, la inhumanidad de la dictadura sandinista. Y bueno, pues es tremendo la situación con el cómo se ha manejado Ortega y su esposa contra la oposición de una manera súper agresiva, súper violenta. Bueno, hemos visto también lo que le ha hecho a los sacerdotes católicos específicamente, que ha sido también brutal. Entonces, pues bueno, es parte también. Y que además se proyecta para una dictadura larguísima, porque ya empieza a acomodar a sus hijos. A los hijos también, sí, bueno, ya está tremendo. Vámonos a otros asuntos, otros temas también importantes. Bueno, chéquense este sistema, es un sistema alemán llamado sistema Skynet. Escuchen esto. Bueno, impresionante. Este sistema ahora mismo ya está en Ucrania, está defendiendo el suelo ucraniano, es el sistema Skynet. Y bueno, según lo que reportan, todavía se está buscando un acuerdo para llevar tropas alemanas a Ucrania en dado caso de un acuerdo. Ojo, esto sería si se da un acuerdo ya de paz total, en la que se garantizaría a Ucrania pues ya la seguridad. Pero el día de hoy se da un giro muy importante porque Estados Unidos en esta ocasión, punto y aparte y paréntesis, Donald Trump habló con Putin el día de hoy, ¿sí? Y según lo que se ha filtrado, Donald Trump estaba súper molesto con Putin porque pues porque se lo ha anunciado muchas veces, porque le da la mano y le dice ya voy a estar tranquilo, ya no voy a disparar a los civiles, ya no. Y lo sigue haciendo todos los días. Entonces a él le llegan los reportes de cómo está el tema, le llega inteligencia, le llega todo, y le dice, oye, pues aquí siguen igual, a los niños no los regresan, siguen disparando a los civiles, o sea, sigue todo. Bueno, le dispararon hasta una empresa de Estados Unidos. Bueno, exactamente, de hecho en estos días, y aparte lo reconoce, dicen, sí, es que era una empresa que hacía cosas militares, y la empresa dice, hacíamos cosas de cafetería, y dijo, pues eso no tenemos informado nosotros, y Lavrov dice que estuvo bien que atacaran esa empresa. O sea, básicamente, ni siquiera usted disculpe, ¿no? Nada, absolutamente nada. Entonces, ante todo eso, pues la reacción de Estados Unidos es ya, y de Trump específicamente, es pues de molestia, está enojado, a tal nivel que pues ahora está anunciando que Estados Unidos respaldaría la seguridad de Ucrania, o sea, como dando a entender que serían parte de la garantía. ¿Cómo? Con aviones, con tropas, no se especifica, pero digamos que se está dando pues un giro ahí, muy importante. Pues bueno, el presidente aseguró el día de hoy que Estados Unidos respaldará la seguridad, aunque todavía está en proceso detallar esas garantías de seguridad y que están en proceso pues de definir exactamente de qué estamos hablando. Y la cuestión de las garantías pues se ha convertido en un punto bien delicado, porque por un punto vemos a Rusia peleándose, que quiere saber cuáles son los puntos de seguridad, que qué le importa a él, ¿verdad? Para empezar. Pero la cuestión es que ahorita tienen casi una semana, ¿no? Tienen casi una semana pues en discusiones los militares y también en el sentido político, qué se le va a dar a Ucrania para protegerla, no a corto plazo, ¿no? A largo plazo. Exactamente. O bueno, Trump reveló que discutió con Putin sobre esta reducción de arsenales nucleares. Eso es otro de los puntos. Dice, nos gustaría desnuclearizar, pero primero tenemos que terminar la guerra. También Kate Kellogg, enviado de la Casa Blanca, aseguró que Estados Unidos trabaja muy duro para alcanzar el final de una negociación del conflicto. El canciller ruso Sergei Lavrov culpó a Europa de frenar las negociaciones y elogió la disposición de Trump a buscar soluciones políticas. Por otro lado, Moscú también insiste y sigue negando en atacar civiles cuando pues esto se observa todos los días. Y esto, bueno, pues también por otro lado, Canadá anunció este paquete que no será de 1,000 millones como dijo en un principio, sino será de 1,400 millones de dólares, mientras Alemania, Noruega y otros países pues apoyan un fondo que va a ser para sistemas antimisiles, de estos sistemas Patriot. Exactamente, el día de hoy ayer creo que el comentario fue de J.D. Vance, que una de las concesiones que estaba haciendo Rusia era no avanzar
Y dijo hoy Zelensky, eso no es una concesión. Una concesión no es, ya me voy a detener. No es algo que tienes que hacer, obviamente. Exactamente. Bueno, pues vámonos a otros asuntos porque Donald Trump apunta a ir hacia Corea del Norte, pero ya no en plan de te visito aquí en la frontera y cruzo la línea de Corea del Norte y nomás te saludo, sino que pensaría en visitar, o sea, literalmente entrar con un avión, con el Air Force One, entrar a la capital Pyongyang. norcoreana, así, a Pyongyang, y visitar realmente a Corea del Norte. Sería un tema, pues muy tremendo, ¿no? Corea del Norte, pues es como uno de los siguientes enfoques geopolíticos de Trump, ¿no? Sí, de hecho el día de hoy fue el presidente, el primer ministro, no más bien, el primer ministro de Corea del Sur, pues a hablar, no, presidente Lee Jae-myung, fue a hablar con él, pues sobre cómo planificar bajar o desescalar las tensiones que se viven en la frontera. Le habló que él esperaba que hubiera en Pyongyang una torre Trump, ¿no? Lo cual generó un poco de gracia, pero bueno, la cuestión es que ya es una necesidad. No vemos a un Kim Jong-un abierto, dispuesto a dialogar con Estados Unidos. Básicamente ha cerrado completamente la comunicación con Trump desde el inicio de este nuevo gobierno. Sí, otras cosas interesantísimas que dijo el presidente surcoreano, es que Lee Jae-myung, el presidente, dice que ellos saben, la inteligencia de Corea del Sur sabe que ellos tienen la capacidad de estar produciendo entre 10 y 20 armas nucleares por año. O sea, claro, ¿quién no tiene? Kim Jong-un, Corea del Norte, está creando de 10 a 20 armas nucleares año con año. Esto evidentemente, pues sí está muy tremendo. Esta es por cierto, la foto oficial ahí en la sala oval, en la Casa Blanca. Ahí está el presidente de Corea del Sur, ahí está obviamente a un lado Donald Trump y bueno, viéndolo de frente a nuestra derecha, pues está el mismo J.D. Vance que pues bueno, siempre está ahí a un lado, ¿no? Se me he dado cuenta cómo ha ido aumentando el nivel de dorado. Ya están a un paso de las paredes y ya. Bueno, si se acuerdan cómo era la sala oval en la época de Biden, pues era una sala más austera, ¿no? Ahorita cada vez tiene más dorado, más dorado. En un punto todo va a ser dorado. Ya nomás los trajes dorados se les va a faltar. Si quieres ir a la Casa Blanca vas a tener que ir de dorado. Y bueno, pues es parte, ¿no? del estilo tropiano. Entre los comentarios que dijo el presidente es: durante los últimos 3 o 4 años, los hechos duros son que el número de armas nucleares que posee Corea del Norte ha aumentado 2.5 veces. Su capacidad para producir material fisible ha aumentado enormemente. También advirtió que Corea del Norte se encontraba en las etapas finales para desarrollar misiles balísticos intercontinentales que pudieran alcanzar distancias lejanas. Vamos, ahí está claro, o sea, la aceleración nuclear de Kim Jong-un, de la cual nadie habla, no, casi nadie comenta, pues está ahí, vamos, no es una leyenda, sino que dice Corea del Sur, está sucediendo en este momento. Corea del Norte está en etapas finales también de desarrollos de misiles balísticos intercontinentales de otras capacidades, como lo que comentas, que pudieran darle la vuelta al mundo y pues impactar en Estados Unidos, cosa que pues no creo que al Pentágono le esté gustando mucho esto, pero pues es parte de lo que está sucediendo y pues está ahí, ¿no? Ya han lanzado varias veces el anzuelo a ver si Kim Jong-un le responde y dice, está bien, sí quiero hablar, pero hasta ahorita sí le... Exactamente, y pues bueno, lo que ha pedido es manejar este problema con sabiduría y porque ahorita dice que la situación es un equilibrio de miedos, como le nombra él, porque bueno, en un punto Corea del Sur sí tiene armas convencionales mejores, pero ellos no cuentan con estas armas nucleares que potencialmente sí tiene Corea del Norte, porque al final de cuentas, ¿quién entre los checa? ¿Quién verifica que sea real o no? Sí, no. O sea, lo que sabes es que las tiene. Eso sí está claro, pero ¿cuántas? Y si están desarrollando unas más grandes que otras, o sea, eso, pues quién sabe. Lo que ha demostrado también Corea del Norte es que pues tienen capacidad de lanzar misiles balísticos, es otra cosa que también, pues, de las sorpresas que ha habido en estos últimos años, que lo han demostrado, ¿no? Que han enviado satélites al espacio, algunas veces fallan sus sistemas, pero pues también fallan en cualquier otra parte del mundo, o sea, no es algo fuera de lo común, o sea, a pesar del aislamiento, su poder ha sido el de adaptación militar, a pesar, obviamente, bajo condiciones terribles para su población, lo que tú quieras, pero pues sí que ha sido un logro militar, pues, tremendo, porque ¿quién
se atreve a poner un pie, ¿no? ¿Quién se atreve a ponerle, hacerle frente a Kim Jong-un? Pues la verdad es que no cualquiera, ¿no? O sea, tendría que dar el primer paso y eso sí, pues sería seguramente un paso final, pero no creo que suceda, ¿no? Yo creo que así es como van a buscar mantener el poder, pues por generaciones, ¿no? Los de Kim Jong-un, hasta quién sabe qué nivel. Por cierto, vámonos pues a otros asuntos también, pues, interesantes. Otros temas también, pues, que llaman la atención, es que se ha estado reportando una serie de disparos, de golpes hacia la zona de Sumy, otra vez bombardeos por parte de Rusia, una nueva ofensiva aérea en la región de Kharkiv de Sumy. Según lo que reportan, es la obsesión ahorita, la zona de Sumy. Si nos vamos al mapa, ¿no? Pues estamos viendo que en esta zona del noreste, ¿no? Hay un intento de tomar esta región, donde están cruzando todas estas carreteras. No han logrado más que tomar algunos pueblos en esta zona, porque aquí están atrincheradísimos los ucranianos, y sí, como que es bastante complicado entrar. Ha habido muchas pérdidas humanas en esta zona, y sobre todo Rusia. ¿Por qué? Cuando tú atacas, cuando tú entras a una zona trincherada, es bien complicado. Así como también cuando Ucrania quiere recuperar una zona, es bien difícil. Recuperarla es bien complicado, sobre todo cuando ya tienen meses ahí, porque logran hacer trincheras, porque ponen minas, porque, o sea, vamos, ya posicionándote en una zona para que te muevan, así seas el ejército de los más grandes del mundo, está muy complicado. Entonces, por eso no han logrado tomar Sumy, pero la intención sigue ahí. O sea, ellos siguen intentando tomar Sumy, por lo importante que es para la toma de más territorio más adelante. Exactamente, en estos ataques del día de hoy se utilizaron al menos 3 drones, ya eran 2 que son básicamente los de Irán, pero la versión rusa, los Monilla y un dron FPV, que lo que muestra obviamente una táctica más centrada en los drones kamikaze. Y bueno, según en la comunidad de Kupiansk se dañó un edificio de apartamentos, mientras que en Piserev y en Stary Stavik se afectó viviendas y comercio. En otra zona llamada Seigubov se dañó una empresa agrícola donde desafortunadamente registraron pérdidas de animales, lo que genera presión en la economía de esa zona. Pues bueno, pues así la cosa en este ataque. Vámonos a otros asuntos importantes. Tenemos imagen precisamente de Sumy, sí. de lo de Sumy, ¿no? Vamos a ver si lo podemos poner de una vez, porque, pues bueno, sí es parte también del día a día, ¿no? Que tratamos de complementar aquí. Esto es en zona de San Petersburgo, es en Rusia, ¿no? Sí, es en Rusia. Estamos hablando de drones. Podemos poner la imagen completa. Ahí está, miren. Son drones ucranianos en esta ocasión, pues entrando hacia la zona de San Petersburgo, una zona pues algo lejana de la frontera, porque está más allá de Moscú, y están llegando los drones pues hacia esos puntos. Un tema que normalmente van hacia refinerías. También, bueno, esta es de los ataques a Sumy. Este es pues bueno, una de las imágenes pues bastante tremendas. Y ves que son pueblitos, o sea, sí, son pueblitos, sí, no hay mucho. La zona pues principalmente es por estrategia, ¿no? Sobre todo los pueblitos a los alrededores pues son avances pues de metros, y así están, ¿no? En una lucha pues que ya lleva, sobre todo este último año, básicamente en pausa, ¿no? O sea, avanzan unos metros y luego retroceden otros, y así están de una manera pues tremenda. Me parece que el último año, si no me equivoco, el avance de Rusia había sido de 1,5 kilómetros, una cosa así. O sea, que dices tú, bueno, pues ese ritmo, con las pérdidas humanas y comercial, y bueno, de dinero. Se quedan sin población. Sin población y sin dinero. O sea, sí está muy tremendo el avance así. Ahora, vamos a otro tema también importante. Fíjense que se está reportando pues que 200 millones de personas ahora mismo en Estados Unidos, pues una buena parte de Estados Unidos ha sido será sorprendida por un frente frío adelantado. Este es un frente frío que se esperaría más para otoño. Digo, estamos a finales de agosto, a finales de verano ya, ¿no? Se acerca poco a poco el otoño. Pero, pues en esta ocasión se adelanta un frente. 200 millones de personas de Estados Unidos estarían siendo afectados por un inesperado frente frío que marca el inicio anticipado de otoño en pleno agosto. La masa de aire frío proviene ¿de dónde? Pues de Canadá, y se estará desplazando desde las montañas rocallosas hacia el noreste del país, rompiendo el típico clima cálido en estas fechas. Según se informa, este fenómeno es impulsado por un sistema de baja presión que va a afectar a estas zonas como lo que es los Grandes Lagos y las planicies centrales. En lo que es el centro
se va a sufrir un giro pues dramático en cuestión del clima. El oeste pues persiste una ola de calor intensa que ha generado pues esta extraña, digamos, bipolaridad en el clima. Unas zonas van a estar súper calientes y otras súper frías. Seguramente habrá muchos tornados, ¿no? Porque cuando hay estos contrastes, sucede esto. Y bueno, el Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA anunció que la temperatura seguirá por debajo del promedio, no solo en agosto, sino también en la primera semana de septiembre. Bueno, en septiembre todavía es verano. Todavía es verano, exactamente. Pero ya pues se va a ir adelantando poco a poco el otoño aparentemente. Si observamos sobre todo en la parte del este hacia los lagos y un poquito más hacia el sur, se va a reportar temperaturas frescas, pero todavía de este lado se va a mantener el calor. Ahora, si me adelanto, después de ese frente frío, vienen todavía momentos con calor. O sea, por ejemplo ahí, ¿no? O sea, ya entrando en septiembre, va a haber días en septiembre en que en esta zona donde estaba el frente frío que va a pasar en estos días, van a volver olas de calor. O sea, no es como que ya se acabaron las olas de calor. No, el calor va a seguir, pero al menos sorprende este primer frente, digamos, de otoño, ¿no? O sea, el otoño meteorológico, que no tiene nada que ver con el del calendario, llega el 1 de septiembre, así que bueno, sí, ya estaríamos entrando en otoño. Básicamente ya estaríamos, con este frente estaríamos. Qué bonito regalo de cumpleaños, gracias. Entrando, ¿no? Exactamente, entrando con otoño, qué bueno. Este cambio pues llega, como dicen, casi justo, llegará el día de mañana 26, o sea, unos 4 o 5 días antes de que esté el otoño oficial. Ya hay zonas donde ya registraron este frío. Incluso heladas. Estaba viendo que hay algunas zonas, sobre todo, pues más hacia Canadá, ¿no? Entre Canadá y Estados Unidos, que han presentado temperaturas bajo cero, ya que sí hay algunas heladitas por ahí interesantes. Hacia Minnesota, por ejemplo, que suele hacer mucho frío ahí también, pues también han estado reportando en algunas zonas frente frío un poco más intenso. Pero bueno, vamos a estar atentos a ese tema y ya estaremos comentando los detalles. Vamos pues a otros asuntos también importantes. Fíjense que se va a dar un reporte aquí en Arizona, nada más antes de seguir con otras cosas. Algunas imágenes que han estado compartiendo, pues bastante intensas, de una tormenta de polvo, ¿no? De esas tormentas de arena que se dio en Arizona, en Ahwatukee, según lo que reportan fue enorme. Y bueno, pues son de estas cosas también interesantes que han estado pasando. Algo que se haya reportado. Bueno, esta es le dicen también Jabob. Es la primera del año de este 2025 y comenzó alrededor, le dicen Jabob, sí. Comenzó alrededor de Eloy y Arizona City, en el suroeste de esta zona. Y pues bueno, los servicios meteorológicos advirtieron que el viento más o menos andaba entre los 48 a 65 kilómetros por hora. Y esta pared alcanzó una altura de 900 metros, que estaba... O sea, hasta es que ahí no se veía. Hasta las luces del poste, ¿sí? ¿Tú ves cómo se van prendiendo? Sí. O sea, como si se hubiera hecho de noche. Pero luego pasa la tormenta y es de día, nomás que se oscureció gacho, ¿no? Sí, exactamente, se oscureció bastante fuerte. ¿Qué más? ¿Algo más de esto? Bueno, desafortunadamente sí dejó a más de 55,000 personas sin electricidad, la mayoría de ellas en el condado de Maricopa, que incluye a Phoenix, por cierto. Y pues bueno, esto es parte de las cosas que se viven en este momento también por los cambios drásticos de clima, el viento frío, lo que es el frío, pues va empujando al caliente. Bueno, la clásica, ¿no? Cuando viene la lluvia, ¿no? Empieza el vientazo bien a gusto y sale, ahí viene la tormenta, ¿no? Pero bueno. Ya sabes que... Y hay veces ese viento pues viene junto con arena y con polvo y cuánta cosa. Vámonos pues a otros asuntos también importantes. De lo que está pasando en el mundo. Ahorita regresamos a ver qué más está pasando en Venezuela, pero ojo con esto que está pasando allá pues entre el Tíbet y lo que es China e India, porque se están haciendo cosas ahí que pudieran implicar pues rencillas o problemas, incluso conflictos entre India y China. Exactamente. China y la India han estado últimamente teniendo reuniones para tratar de calmar la situación, pero la realidad es que el problema, ya estamos en el futuro, ¿no? Es una guerra por el control del agua del Tíbet. Y es que China tiene un proyecto que va a afectar el agua de un glaciar que se llama Yangtze, que se encuentra en el Tíbet, que va a alimentar a 100 millones de personas, alimenta a 100 millones de personas en China, en la India y en Bangladesh. Pero con este nuevo proyecto que está haciendo, pues le cortaría el agua a sus vecinos. La idea es ser la mayor central hidroeléctrica
del mundo en la frontera del Tíbet, lo que ha suscitado obviamente pues preocupación, molestia por parte de la India. ¿De dónde va a quedar el agua, no? O Sí, sea, porque será una reducción para ellos del 85% del río Yarlung-Wambu, que básicamente es el que comparten Sí. durante la estación seca, que según 4 fuentes con conocimientos del asunto, pues este es parte de la molestia en el análisis gubernamental por parte de la India. El proyecto va a afectar esto y pues bueno, desafortunadamente el gobierno indio ya está contemplando obras para gestionar el flujo hídrico que venía de la frontera del Tíbet. Ellos ya tenían planeado ciertas cosas, pero pues por el momento no se puede hacer si se va a hacer lo de China, que seguramente se va a hacer. seguramente, ¿no? Entonces, bueno, queda en pausa el proyecto, ¿no? Por mientras, ¿no? Saludos, por cierto, a toda la comunidad que nos está viendo en vivo. Muchas gracias. Si ustedes nos están viendo en diferido, dejen su comentario, que también es muy importante y que los leemos. Así que, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A la comunidad también que nos envía un super chat o que vía PayPal nos quiere apoyar, abajo en la descripción, ahí están pues las formas de apoyar a este canal informativo. Agradecemos muchísimo que se suscriban. Nubia, ¿cómo has estado? Saludos a toda la comunidad, a José Luis, Antia, a Panterita, Andrea, a toda la comunidad que nos está enviando un saludo, comentario, lo que sea. Muchísimas gracias. Ahorita los vamos a estar leyendo, obviamente. Vamos a otros asuntos importantes. Hay un oficial de Estados Unidos, militar, que ha hecho pues una advertencia de lo que está pasando en Estados Unidos, pues en lo que ellos han observado en años de navegación por todo el mundo, de vuelos, etcétera. El piloto de la Marina de los Estados Unidos, Ryan Graves, reveló que los avistamientos que se dan con objetos voladores no identificados son casi diarios. Dice, durante misiones en el frente, por ejemplo, desde el 2014 dice que ellos han estado viendo cómo objetos se movían a velocidades sorprendentes y que hacían maniobras imposibles. Dice, los objetos detectados desafían todas las leyes conocidas de la física. No hay objeto, no hay nave, no hay misil, no hay nada que pueda hacer lo que estos objetos puedan. Se desplazan desde el aire, pero luego entran al océano sin perder velocidad. Los seguimos en el océano, sabiéndolos por el radar, a velocidades en las que es como si no hubieran, como si no hubieran, ¿cómo se llama? Entrado al agua. Todo el mundo sabemos que si un avión entra al agua se desaparece, se destruye totalmente. No hay manera que un avión vaya a la máxima velocidad, a la velocidad del sonido, o varias veces de la velocidad del sonido, con que roce el mar tantito el avión se deshace. Es como concreto. Exactamente, es como pegar con concreto. Como estos objetos entran al agua y salen a velocidades sorprendentes. Dice, lo más extraño es que sin salpicaduras. O sea, es como si de alguna manera se adaptaran al entrar al agua, que ni siquiera rebota el agua, ¿no? Una cosa, pues alucinante. Tampoco dejan rastro de calor. No se ve cuál es su propulsión. Eso también, pues, es un tema que llama la atención. Es como, pues, algo a otro nivel, digamos, ¿no? Este oficial de la Marina describe como uno de los encuentros más cercanos con uno de estos objetos en forma de cubo. Era un cubo oscuro, dice, dentro de una esfera transparente. Okay. Está bien raro. Dice, a solo 15 metros de distancia, dice, ese fue el punto de inflexión, dice, para ellos, porque dicen, ha habido encuentros de lejitos, pero este encuentro fue bastante cercano. Este fenómeno se repite constantemente, y sobre todo en la costa este y costa oeste de Estados Unidos. Incluso ellos sugieren que han generado apagones. También sugieren pues que están estos objetos que siempre han sido como objetos voladores. Dicen, no son objetos voladores, son objetos del mar que pueden volar, que es distinto, ¿verdad? O sea, son objetos que pertenecen al mar, o esa es la sensación que tiene esta persona. El contraalmirante retirado Tim Gallut asegura, dice, lo que vi no es ni nuestra tecnología ni la de ningún otro país. Lo que hemos visto y lo que hemos detectado, por ejemplo, en el USS Theodore Roosevelt en 2015 y años posteriores, simplemente pues es algo que no sabemos de dónde viene. Ellos, estos oficiales, son de los que están presionando ahorita al gobierno de Estados Unidos pues para que le den prioridad, porque ellos dicen que tarde o temprano pueden llegar a ser un problema. O sea, ellos quieren saber pues qué es esto y si hay un riesgo para la seguridad pues de Estados Unidos o del mundo, ¿verdad? Un tema pues que sigue saliendo. Y ya ahora mismo, ¿no? En el 2023, que es cuando surge y se aprueba la ley de divulgación de WAPs, es obligación legal a las agencias federales a registrar y divulgar toda información sobre objetos, sobre WAPs, sobre simplemente incluso cualquier material biológico que no sea humano, también lo tienen que divulgar. O sea, si
suponiendo que, vamos a decir, que Roswell fuera real y que ellos ven un Roswell nuevo, ¿no? 2025 y cae un objeto y pasa algo. Lo tendrían que divulgar obligatoriamente. O sea, la ley los obliga a hacerlo, si no se meterían en un problema. Cosa que, de eso a que lo vayan a hacer, quién sabe. Pero, pues bueno, subraya, dice, no se tratan de objetos erráticos, se tratan de algo que es global, de algo que está en todos lados y que es constante. No es como que, pasó en el año 1989. O sea, no, esto es algo de diario. Está interesantísimo. Vámonos pues a otro asunto importante. Bueno, pues un científico se dio a la tarea de saber qué es lo que genera este triángulo de las Bermudas, que bueno, tiene una cantidad de historias desde no sé cuándo, pero básicamente desde siempre hay historias sobre este triángulo, desapariciones. Bueno, hasta estuvo en caricaturas, ¿no? Este tema. Y pues bueno, se ha revivido el debate de esto porque el doctor Simon Boxall, oceanógrafo de la Universidad de Southampton, afirmó que las olas gigantes son las responsables de estas desapariciones. Las olas gigantes, también llamadas olas de tormenta extrema, pueden alcanzar en esta zona hasta 30 metros de altura, el doble de una ola normal, y además golpean en múltiples direcciones, o sea, pueden venir de cualquier lado. Entonces los barcos obviamente no están preparados para esto. Dice él, son empinadas y altas y hemos medido hasta de más de 30 metros y estas olas pueden hundir embarcaciones enormes en 2 o 3 minutos. Y un ejemplo que da él que respalda su teoría, que es una teoría nada más en el momento, es el USS Cyclopes en 1918, un barco que traía 306 personas en la tripulación que desapareció sin dejar rastro, que no alcanzó ni siquiera a enviar la señal de auxilio, absolutamente nada. Y el equipo de Boxall pues construyó un modelo de escala, obviamente, de Cíclopes y comprobó que una ola gigante fácilmente lo hubiera partido a la mitad. Y pues bueno, obviamente no se supo nada. Esta explicación, por ejemplo, pues descarta otras muy populares como las abducciones extraterrestres, portales interdimensionales o fuerzas sobrenaturales. Buenísimo, pues bueno, ahí está, ¿no? Ahí está parte de la explicación que da este científico que dice, bueno, pues esto que se vive ahí son las famosas olas gigantes, un tema que por cierto hace poquito les platiqué de un estudio exactamente de cómo se forman estas olas y de que son más comunes de lo que parece. Entonces, pues es un tema. Dice, son más comunes de lo que parece, pero no es que estén todos los días, ¿no? O sea, son raras, pero sí que pasan, o sea, sí suceden constantemente. Y el tema es que, dice, decía en el estudio, un tema que me llamó mucha atención, dice, la ola podría crecer infinitamente, o sea, con el viento podría crecer. Nada más que, ¿por qué no crecen tanto? Porque hay otras olas en contra. Claro. Entonces, como que les detienen el... Exacto, o sea, dice, hay vientos en contra, o sea, entonces... Pero de repente se da la chiripa de que hay muchas olas hacia el mismo sentido y que van vientos fuertes hacia el mismo punto y entonces generan esta mega ola y pues ahí sí que cuidado, aparte que agarran velocidades tremendas, o sea, no nomás es la altura, sino es la velocidad de olas que, bueno, pues es también importante. Y dice, no en todas partes pueden surgir también. Eso es importante. Hay zonas como que ya están muy claras más o menos ahí entre los que saben de navegación. Que por aquí, pues no, ni andes porque pues sí es peligroso. Pero bueno. Y dice el que entre más grande el buque, más fuerte el daño. Más pega, ¿no? Sí. Ahí está el asunto. Pero que me explique qué pasó con el María Celeste. Con el María Celeste, es que se va, digo, independientemente de esto, pues hay varios, esa es la explicación, digamos, a lo mejor más científica, pero hay cosas que hasta ahorita no, o sea, que no lo explican, ¿no? Este señor, o sea, explicó algo general, ok, hay olas gigantes, está bien, sí, pero hay ciertas cosas que han pasado ahí que esas van a quedar en el mismo. Vamos pues a otros asuntos importantes. Otro de los temas que uno quisiera, pues que nos veamos, vamos ahorita nada más a actualizar lo último de Venezuela. Pero pues también hay otros desafíos tremendos, ¿no? Ahora mismo sale un reporte de la FAO en la que asegura que más de la mitad de la población de Haití está en una situación grave en tema de alimentos. Otra región del mundo que podría estar entrando pues en una posible hambruna. Más de la mitad de la población de Haití, el 54.2%, se encuentra en situación de privación grave de alimentos y esto pues lo reporta la FAO, ¿no? Que es esta
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Dice, todos los indicadores en Haití se han deteriorado fuertemente, señala el número 2 de la FAO, y en esta pues situación de súper inseguridad y de caos y de lo que tú quieras, pues ahora se vive el desafío del hambre, ¿no? O sea, esa es la situación durísima, ¿no? Están empezando otras estrategias más militares, más drones incluso que se van a estar utilizando ahora para atacar las pandillas. Incluso se contrató ahora a estos mercenarios para ver si ya se hizo el contrato, o todavía no te acuerdas. Lo de los mercenarios ya estaban ahí. Ya están, ¿verdad? Sí, yo vi imágenes del que maneja este Prince dentro de Haití. Ya dentro de Haití. Pues bueno, van a estar operando ahí mercenarios de este grupo ¿qué es? Blackwater. Blackwater, ¿verdad? Blackwater. Bueno, pues van a estar operando ahí en Haití, o sea, quién sabe, ¿no? Es de verdad que una alucin lo que pasa ahí, tremendo, durísimo, y esperemos que pronto pues se llegue a una solución. También otro asunto que llama la atención es esto que está pasando con Equilmar Ábrego García, que pues es detenido otra vez, ¿no? Ya lo acaban de detener, en la mañana no lo habían detenido. Existía la posibilidad de que lo mandaran a Uganda, ¿ustedes creen? No sé qué tirria le tiene el gobierno de los Estados Unidos a este hombre. ¿Quién es? Equilmar Ábrego García, vámonos a ver quién es. Él básicamente tiene desde que inició el periodo de Donald Trump, este nuevo periodo, que lo detienen saliendo de las compras en algún lugar, traía a su niño, lo detienen, se lo llevan a El Salvador, supuestamente porque él era parte de la M13, jamás se comprobó eso. Lo regresan después de varios, pues yo creo que meses, ¿no? Fueron meses que estuvo allá en El Salvador y lo regresan. Se le acusó de tráfico, no se encontró pruebas de esto, también fue una inventada ahí que se hicieron, y tenía unos días libre hace poquito, tiene poquito que lo liberaron en Estados Unidos, y ahora lo vuelven a detener y lo quieren llevar a Uganda, pero existe la posibilidad que se vaya a Costa Rica. El pedido que si lo tienen que llevar, pues que mínimo sea Costa Rica. Que no sea Uganda. Imagínate Pues sí. qué va a hacer en Uganda, ¿no? Obviamente se ha convertido. Yo creo que lo quieren desaparecer de Estados Unidos porque ha sido una figura que se ha vuelto controvertida por el mal manejo que se hizo por parte de Estados Unidos en el tema de migrantes, y él como que representa ese mal manejo que se ha dado con muchos otros casos. Entonces lo quieren fuera para que no se vuelva un símbolo, digamos, de las malas operaciones que se han hecho en el tema de migración, los errores, digamos, que ha habido ahí constantes, que ha sido pues también un tema. Vámonos pues a otro asunto importante. Bueno, pues el día de hoy se dieron varios temas importantes en el caso de Venezuela y de lo que está pasando ahorita, que llaman la atención. Primero, que se quiere dar el enfoque hacia Colombia, se está reforzando la frontera con Colombia, se mandaron supuestamente 15,000 militares, según lo que anuncia el régimen de Maduro. Por otro lado, también pues se está apareciendo todos los días en la televisión nacional para justificar y decir que ellos son los más buena onda, que no tienen tráfico, etcétera, etcétera. Mientras tanto, pues pues sigue el avance de la naval estadounidense frente a la costa de Venezuela. Exactamente, el día de hoy Maduro en una entrevista aseguró que nadie va a tocar a Venezuela. Dijo que ya han tenido un proceso intensivo de aceleración y reorganización dinámica militar, que están desplegados las 24 horas del día con capacidad de combate y lucha armada. Es lo que, bueno, el día de hoy pues comento. Bueno, eso no es verdad. O sea, evidentemente están preparando su salida, ¿no? Eso es lo que está pasando, están preparando su salida y no se va a quedar, a no ser que a la mera hora Trump diga, no, mejor no. O sea, si su inteligencia le dice no operes, pues no van a operar. O sea, Trump se va a arriesgar solo si la tiene segura. Lo hizo con Irán. O sea, con Irán, la operación con Irán fue hasta que Israel tenía controlado el espacio aéreo. O sea, Trump no quiere ver un avión militar estadounidense cayendo, o sea, no quiere ninguno de ese tipo de problemas. O sea, si no se tiene como muy seguro el tema, yo veo difícil que vaya a entrar. No imposible, porque ya es un movimiento grande. Pero yo creo que ahorita hay llamadas. Ahorita son llamadas telefónicas diciendo salte por las buenas y puedes negociar. Saltes por las malas, no va a haber negociación y va a haber más presión, llegando a niveles pues ya similares a los de Irán. Una máxima presión de estar por meses
pues alrededor de Venezuela. Sí, Entonces, al menos eso es lo que se maneja por el Pentágono, que podrían estar ahí meses. ahorita calculan más o menos lo que se estaría perdiendo, más o menos, pues al mes. Es difícil calcular, pero digamos que los expertos en el tema de crimen organizado calculan, algunos calculan hasta $1,000 millones mensuales de pérdidas, ¿sí? O sea, imagínate tú. Gana más en eso que en petróleo. Ah, sí, gana muchísimo más en ese tema que en petróleo. Claro, esa ganancia pues es ¿no? para él y para los miembros del régimen. Entonces, es un tema complicado, es un tema difícil porque aparte sí son varios grupos, o sea, no es nada más el Cartel de los Soles, ese sería a lo mejor el más representativo, sino son varios grupos que operan juntos, ¿no? Entonces, pues, han estado viviendo, pues, en el paraíso, en el sentido de que, pues, si ese gobierno de un país defiende a esos grupos, pues esos grupos, pues, controlan perfectamente, ¿no? Entonces, pues, nadie los va a detener, nadie les va a hacer absolutamente nada, así que mira, pues, ¿no? Sí, crecieron, y ahorita, pues, incluso quieren negar la existencia de esos grupos, diciendo, no existen esos grupos, no hay ninguna plantica en Venezuela. Y dices tú, pues, plantica o no plantica, el punto es que los países vecinos, menos Colombia, dicen, de aquí es donde está saliendo el problema, ¿no? Y ahora ya Petro dice que no, que esa droga viene de Colombia, dice Petro, pero bueno, eso es un tema punto y aparte, ¿no? Vámonos pues a los comentarios, ¿no? Vamos pues.